bastante bien, ¿y tú? Bien, también. ¿Sí? ¿Dormiste bien? ¿Cómo amaneces? Feliz de estar acá, de poder charlar con vos. Y pues, ¿sigues pensando igual que ayer? ¡Ay, Dios mío! Oye, Andreina, ¿a ti te siguen los manes que les gusta tocar guitarra? ¿Verdad? Andreina, ¿Quién me hace mejor la canción ¿a ti por te aquí, siguen dicen? los manes que les gusta tocar guitarra? ¿Qué cosa? ¿Qué pasa? No los escucho. ¿Qué? ¿A ti te siguen los manes que les gusta tocar guitarra? Escucha entrecortado, aló. Bueno, Freddy... Aló, la transmisión se está Aló, se cortando. escucha entrecortado. Mayden, Lo que Mayden. pasa es que Freddy me dice que solo me va a hacer una canción a mí. Ahí está la guitarra. Freddy. No todas. Coge la guitarra, ahí está la guitarra. A ver, pregunte yo a quién más se la hice. ¿Qué cosa? ¡Silencio! Silencio incómodo. Préstale un ratito la guitarra porque la guitarra. Yo te prometí que yo iba a tocar la guitarra y tú ibas a cantar. Íbamos a Es hacer un verdad, es dueto. verdad. Pero podemos hacer una canción. Hay que ver la canción. Es verdad. ¿Qué caballero? Tan romántico el Teodoro. desgraciado. Igual Gracias, Freddy bien. tiene 2 meses de ventaja. Una Ay, canción, 40 peleas y 3 eliminaciones por delante. ¿Vas bien? El día lunes, o sea, en verdad yo lancé una pelotita y cayeron en la pelotita. Que yo me fui y dejé a un Alejandro seguro. O sea, yo vine por eso. Oíme, yo me hubiera quedado en Honduras si yo sabía que venía a lo que venía. Ese ha sido mi error contigo. Decir y hacerte entender todo lo que yo siento. Cuando hay cosas que sí debo de guardármelas para mí. No sé, me pareció muy dulce. Sí quiero ver qué pasa. Él me pidió que yo votara por ella y fue cuando dije, bueno, ya no tengo que escoger a nadie, pues voto por ¿Él él. te pidió eso? Sí. También. Pero no te frenes. ¿Cómo así que no me frene? ¿A qué me estás pidiendo que no me frene? Tu cabeza y tu mente están con otra persona. Esto para mí las cosas estaban súper claras. Contigo me sentí un poco utilizada. Yo quiero hablar con Frederick. Porque quiero ser sincera con él. ¿Cuál fue el acuerdo? No, el acuerdo fue que hay que ser, o sea, que digamos... ¿Ya son novios? Si tanto dice ella que le interesaría conocerte, no estuviera subiendo historias con Miguel. ¿Te preocupa que ya no eres el contenido de Andreina? Tan real como los falsos celos de Shirley para poder dejarte atrás por otro. ¿Y el cizañero de Austin? No, fue Renier. Somos grandes, todos somos maduros, todos sabemos por quién votar y por quién no, y cada quien toma sus decisiones. Con la que él podía llegar, que obligatoriamente donde iba a tener que hablar con él y ser su amigo porque no tenía de otra, era conmigo porque yo soy la mejor amiga de Elizabeth. Parece que están bailando, señores. Sondai también me juzgó en su momento y dijo que él vio el show y que yo había manipulado cosas en situaciones. No, 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 no. Chicas, ¿ustedes quién creen que podría ser el nuevo reportero de PA News? No, comenzó. Mándate un poema ahora. Llegó el momento. Los poemas. Ya llegó el momento de tu poema, Edgar. Dale, Edgar. Es tu momento. Es tu Hay cosas momento, que dale. pasan en el poder del amor, cosas que tú en casa quizás no puedes ver, pero hoy lo sentimos aquí, muy dentro. Síguenos viendo por la televisión, no te alejes de nosotros, déjate llevar. Teodoro, déjame la... Tu gorra. Yo voy a trabajar en la pizzería, ya lo dije. Amiga, claro. Ay, no escuches mucho. Este poema va para ti, Dani. mujer que estás en casa. A ver, vamos a empezar con los poemas. A veces te sientes sola y triste y abandonada. Este poema va para toda la gente que tiene poemas en la casa. Una migaja, aviéntenme, aunque sea. Eso es falta de amor, loco. Me disloqué el hombro. Los días sin que mi mano funcione.
2 meses sin A ver, yo voy a tirar un poema, pues un Eso es lo poema. que causa. Dale, poema. ¿Me escuchan? Sí, No, es me porque- subieron el volumen, ya. No me quieren hacer nada, no me quieren hacer nada, ¿viste? Sí, se escucha tu voz. Hipócritas, bájenle el volumen. Para ti, Mariela. Gracias, Sebastián. Hipócritas, bájenle el volumen. ¡Bájale el volumen! Ay, cariño, que me hiciste asustar. A mí no me estés señalando, ¿dice? Oh, se lo Y damos se entre lo todos. damos en 3, 2, 1. la. Yo señalo las cosas que voy a reconquistar. ¡Dale, Mariela! ¡Dale, Mariela! ¡Se lo damos en 3, 2! ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer tú? Hey, yo quiero pedir un corazón para la segunda pareja oficial del Poder del Amor, que los enfoquen a los dos, por favor. Renier, por favor. No, yo tengo pareja ya. Por eso. Ya tú eres novio con Melissa. Le tiro la Tú ya buena eres y le tiro la novio. mala. Ya, Renier hizo oficial su relación, por favor, Renier. Por los Lo aires. hizo por los aires, no por las obras, no por los aires. Tienen que aprender. Tienen que aprender, mijo. Ay, la mesa. Sí, que hagan despedida de soltero. Despedida de soltero. Y nosotros de soltero. Bueno, yo siempre voy a ser soltera, creo. Pero bueno, lo que es que Eso, Austin. Muestra su fuerza. Aprendan. Ya, pero bájame, bájame. Yo pego como gato. Ya, bájame, bobazo. La guitarra, la guitarra. Beso. Beso, eso, te mando un beso. No, a mí no me gustan los besos virtuales, yo los doy en persona. Corazón. Baby, tú me encantas. Y no atrevo a decir que yo te hizo para mí. Y en tus ojos el infierno yo vi. Baby, tú me encantas. ¡Oh, piscina! Piscina hoy. Piscinazo. Cuando, no, eso no. Cuando te vi me enamoré, mira, voy. Cuando te vi me enamoré de ti. Y por el aire me dijiste que sí. Adiós, conexión. No, depende. Oye, ¿verdad? No lo bautizamos. Igual es menor que todo. Tápale los ojos, tápale los ojos. Llévelo al santuario. ¡Santuario, Alejandro! ¡Llévalo al santuario! Ay, no lo íbamos a bautizar. Vamos a bautizar. El viernes con un par de cervezas. No, hay un bautizo aquí en la casa para que saque todas las malas vibras antes de llegar. Vamos a bautizarlo. Vamos a bautizarlo. Aquí Pero hay que matar tápale los ojos, tranquilo. Déjate llevar. Déjate llevar, mío. Déjate llevar. Déjate llevar. Ese es loco. No, acá arriba. Espera, palabras. Vénganse todos para acá para que tengamos el frente allá. Espérate, no, todavía no esperes. Estoy nervioso, ya, por si acaso. Échale, mijo. No, abajo, abajo. La danza. Ahora, déjate llevar, nomás que te vamos a... Levanta la cabeza. Chica, la malajada, jura. Suena el piso. Ahora sí llega el último ritual, dijo, el último. La última. Chica mala cura. Chica la mala marajara. Quédate quieto. Quédate quieto, saca la mano. Chica la mala. Tranquilo, déjate llevar. Tranquilo, nadie va a hacer nada. Tranquilo, mijo. Tranquilo. Chica la mala. Bienvenida. Sí, está muy raro el ambiente aquí. Pues que ya todo está muy repartido. Es como cuando llegas tarde al mercado.
Está todo muy escogido. Sí, yo ayer, por Y hay ejemplo, pura sobra. no sabía qué hacer. Era como, ya no siento esa conexión con alguien. Me hubiera gustado estar desde el principio para conocerlos a todos en otro mood, ¿me entiendes? Pero ahorita, la neta, ya a todos los que están, solamente me interesa conocerlos como personas. O sea, ya ni siquiera así de que en plan... Pero date, puede ser que conociéndolos plan. como personas. Como personas, para no ofender. Puede que conociéndolos como personas te termine gustando uno o no. Pues sí, pero el que me guste a mí alguien no quiere decir que vaya a pasar algo, güey. Claro. Entonces, qué feo que ellos tengan la última palabra. Cuando el amor antiguo, la mujer era la que decidía. Bueno, en mi vida diaria es así. Y así se O sea, siente, en mi ¿no? vida normal es así, yo decido, pero aquí vine a aprender muchas cosas sobre mi ego. ¿Sabes? Yo también. Le falta conexión al man y se siente Aquí, solo. por favor, un cuarto rojo. Ven acá. Ven, que te Hola. vea. Un cuarto rojo para Thor que dice que está dispuesto a abrirse. Mi amigo Thor quisiera un cuarto rojo. Por favor, necesito un cuarto rojo. ¿Se lo ¿Con concedes quién? sí o no? Por favor. Nada más ha tenido uno. ¿Solo he tenido uno? ¡No! ¡No! ¿Por qué? Gánatelo. Tienes que ganármelo. ¿Tengo que ganármelo? Oye. Tiene que ganárselo. Dime sí o no. Poder del amor. No tiene que No ganar- tengo que no. ganármelo. Poder del amor. Es que la cámara es turca, no te entiendo. Nuestra petición, poder del amor, por favor. ¡Jaime! Está inmerso el amor. ¡Jaime! Jaime. Sí, lo que dijimos ayer. Lo que dijimos, por favor, poder del amor. Sí. No. Como que no. Está rudo. No, nada, no. Todo no. Definitivamente la presión nos ha llevado a hablarle a las cámaras. Dijiste sí. Dijo sí ahora. ¿Sí o no? La presión. ¿Sí? Esperamos luego. Bye. Pero sí que. Vaya. Una sorpresa. Trabajo bajo las sombras. Hey, a todas estas, hablando de cositas varias, ¿ya pensaron qué van a responder en sus... Ser manipuladora funciona para darte cuenta de quién sí y quién no y de qué son capaces de hacer. Pero, ¿Qué lo o dicen? sea, ¿a qué nivel de manipulación estás hablando? O sea, ¿en qué Hablando del contexto? el día lunes. O sea, en verdad yo lancé una pelotita y cayeron en la pelotita. Y ahí me di cuenta de que solo Es que sacan lo tú que traes les tu guerra conviene. interna. Es que acaso lo sacan. No, lo les es que yo no conviene. traigo ninguna guerra. Yo he estado bien tranquila. Pero mira cómo me montan la guerra cuando quieren. Si me montan Pero eso la ha sido guerra... siempre, ¿no? Según tengo siempre. entendido. Desde el- mira Siempre los están en Ya capítulos. guerra debería, estar ustedes. ya debería estar Sí, yo estoy acostumbrada, pero por eso yo hice algo que dije, vamos a ver qué tan capaces son de... La hice. La lancé. Cayó. Cayeron. Funcionó tal cual. Me dije, va a funcionar. Y ahí es cuando se olvidan de mi profesión. Soy actriz. A eso me dedico. Edgar, ¿y si termina siendo una piña? ¿Quién? ¿La tuya? Lo pensé, Sí. pero no creo. Sería genial, porque piña es re cool. No creo, no sé, no Pero creo. contigo. ¿No crees? No creo. ¿Por qué? ¿Qué te puso? ¿A vos? ¿Tú te acuerdas? Ajá. Que soy divertido y te quiero conocer. O te quiero seguir conociendo. No, eres muy lindo y te quiero conocer. Hay una cosa, si la dinámica es como para que sea extensa, ellas, más allá de las personas obvias, quizás. No te creas tanto que obvia, porque yo esa no me la creo, ¿viste? ¿Tú no crees que sea ella? Papi, O puede ser Melissa la es que no participó. Es que hay muchas cosas que pueden estar pasando. Tú no, Es que tú no exacto. sabes, es que tú no sabes qué hay detrás de esa Es que dinámica. detrás de la frase, yo creo que obviamente la idea es no descubrir quién es. Se pudieron poner de acuerdo entre ellas y decir, mira, yo Hay muchas partes que no sabemos. Y si Vanessa dijo, ¿saben qué? Háganlo random. Claro. Random. Háganlo random. Escogen a alguien o otra persona. Y nosotros nos tienen pensando, acá con ellos la nos cara de cogieron a bobo. nosotros No, pensando en el no. amor. Claro. Es que no, ¿sabes por qué? El rato que dicen eso es bueno, ¿no? Para confundirnos de verdad si ellas quisieran confundirnos. Exacto. Pero la cosa es que lo que te están diciendo en el papel lo sienten. Lo están sin- O sea, si es random como tú dices, la persona que me escribió a mí me dijo que está enamorada de mí. me enamoré de ti, me enamoré. O sea, ya pasó. o sea, Ya pasó. Ya está. O sea, ya está. ¿Me entiende? ¿Me entiende? Me enamoré de ti. O sea, es obvio quién es. Blanco o negro.
Blanco, No, es que esas maricas están Pero por eso yo digo, quizás es una de las chicas queriendo ayudar a Alejandro. O blanco negro significa Tengo miedo, o te decidís tengo y vas por miedo. todas o te vas. quiero. ¿Entendés? Y quizás la no es dejas de Mariela, enamorar. es No una... seas tibio. Puede Yo creo ser que Mare ella tengo diciéndote miedo. No seas blanco tibio, negro. Mare. Claro, Decídete. decidete, dale, las pilas. Puede ser Ella quiere Mare. reír. ¿Me entiendes? No te apuestas. Ah, no, tranquila. A lo Carla. Bueno, hola chicos, cuéntenme cómo va. Bueno, pónganse. Buen día. Bienvenido. ¿Cómo Soy están? Vanessa. ¿Cómo se Ay, encuentran? Tenemos Algunas muy miedo. cómodas. La visita. La sorpresa. Los best friends. Vamos a ponerlas en contexto. Tuvimos un viaje de fin de semana. Muy relajante, nos Así gustó es. bastante. Y... Pudimos pensar muchas cosas. Claro. ¿No? Nos van a invitar a uno, dicen. No te apresures, Gris, por favor. Yo quiero. Somos la tercera pareja del poder del amor. Está muy cómoda. Te voy a poner lo que Bueno, el punto fue que en el viaje, Póngase de tapete. obviamente pensamos en las hermosas chicas que tenemos en la casa. Y nos van a queríamos regalar un traerle viaje todo pequeño incluido. detallito. Por eso nos decían antes. Queríamos traerle un pequeño detallito y preparamos algo y esperamos que les guste. Después les explicaremos el porqué de todo. Así es. Así que empezaré yo, pues, ¿no? Dale. Ojalá se coma. ¿Qué? ¿Se puede comer? Que se coma, ojalá. Va a ser, No lo sé. va a ser un recuerdo muy bonito que cada vez que lo veas te vas a acordar de nosotros. Graben este momento en sus casas. Tiren foto. Este es para una persona muy Espérate, especial. antes de que empiecen, cada regalo tiene un color y ese color fue elegido de nosotros hacia ustedes de cómo las vemos. ¿Ok? Primero, ¿qué te parece? Empezamos por el texto y luego decimos para quién. Ok, dale, empecemos con el texto. Vamos con el Vamos a texto. empezar con el texto. Pónganse cómodas, por favor. Oh, me Esto vengo. es un accesorio negro para una persona que Con alma negra. es muy especial. No tiene cada vez que Perdón, con el perdón, alma. perdón. Por favor, Mariela. La cizaña en esta dinámica la vamos a dejar Sí, por fuera. déjenla a un lado, Ok, Mariela. aquí no hay tema de psicología del color. Tono oscuro que percibimos en la ausencia total o parcial de la luz. Esa luz que perdemos cuando no haces contenido. Esa personalidad increíble que tienes y nos damos cuenta cuando estás ausente. Esto es para ti con mucho cariño, Melissa. Ay, qué lindo. Espero que te guste. Gracias. Dame la manito. Estamos empezando. va. Felicitaciones por tu novia. Gracias. Ok. Viajo y a la casa al otro. El de la siguiente persona es. La novia. Ok, este color representa la tranquilidad, serenidad y pureza. Ay, yo, Esa serenidad Esa que soy yo. siempre tienes al hablar y la pureza que todos en la casa vemos en ti, muchacha. Ah, no, Mariela. Ay, qué lindo. Color celeste para ti. No, déjenlo Ay, sobre. gracias. Y yo interrumpiendo que tú. Sí, Ok. sí, viste. Pero que no te lo esperabas. Mira. Gracias. No, gracias. Eso es bonito cuando no te lo esperas y te sorprende. Este de mucha protección. Esto es para una chica que es muy, muy apasionada, ¿no? Elegimos el color rojo en este caso, que simboliza sensualidad, fuerza y pasión. Desde el día 1 nos has demostrado esa mujer fuerte y apasionada que eres. Espero que sigas mostrando esa parte tuya que queremos tanto y que no cambies nunca. Esto es para Para ti no dice. Para Shirley. Para Shirley. Por esa pasión Dios mío. y esa sensualidad que emanas. Gracias. Con mucho cariño. Gracias. ¿Por qué la doblas? ¿Por qué la doblas? A ver. Está más cómodo. El siguiente color. Ok. Bueno, este no es un solo color. Ya, yo lo voy a explicar. Escogimos esta pulsera por la percepción inicial que tenían las personas, tanto de la casa como el público de ti, y que luego poco a poco has demostrado todas esas facetas que tienes donde puedes mostrarte como realmente eres y encantar a todos con esa belleza, esos sentimientos bonitos y esa personalidad. Elegimos una pulsera de varios colores por las diferentes facetas que muestras. Qué lindo. Qué hermoso, Dios mío. Oigan, qué lindo. Sí, qué Ay, no esperaba nunca. Se pasaron. Sí. Lo sabemos. Hay que ser, tienen que ir más de meses de viaje para que Vaya, el se otro pongan sábado así. váyanse de nuevo, por favor. Este color es blanco. Ustedes no saben sé. que el blanco significa pureza, Ah, no, no es mío. inocencia. Creo que la personalidad de esta persona nos chocó mucho en el sentido de... Esperábamos que otra cosa. Esperamos otra cosa y terminó siendo una chica muy especial con un Piña, corazón piña. súper lindo. Por favor, no adivinen.
No, dijo Una por eso, persona no soy yo. que ha reingresado, pero de verdad que tu personalidad está muy bien. Mucho cariño. para ti, chiquita. Ay, muchas gracias. Tienen que irse más veces de viaje solos. Ok, seguimos. A ver. Ok, el siguiente color es el verde. Representa esperanza, algo fresco, naturaleza, salud y generosidad. Eres una persona con mucha energía y nos encantan los momentos en los que nos contagias de esa alegría. Este color es el verde y es para Andrea. Eso. Y está de verde. Está de verde. ¿Ves que hay esperanza, amiga? No pueden dejar la cizaña a un lado. Sí. No, eso no era cizaña, era que era cizaña. Ok, este color es el color amarillo. Es un color muy bonito, ¿no? Que da alegría, optimismo, energía, inteligencia y originalidad. Todas las cosas que vemos en esa persona que eres tú y lo demuestras día a día por tu ser. Así que el color amarillo es para nuestra querida Piña. ¿Y por qué te paras? Porque siempre me paro para saludar y agradecer. Para dar un abrazo. Gracias. Vaya, recoja sus multiproductos. Se para. Siempre. Tú también me gusta estar Ok, siguiente. El siguiente color es el naranja. Significa sentimientos de fuerza, energía, determinación, alegría y triunfo. Sé que eres fuerte y que las cosas que has pasado te ayudarán a conseguir ese triunfo en el amor. El color naranja es para Mare y este es un consejo de mí, fuera de la carta, para ti. Yo creo que es tiempo de soltar. Has pasado por muchas cosas malas. Creo que es el mejor momento para que te concentres en ser feliz tú y en dejar atrás lo malo y quedarte con lo bueno. Muy bien, muy bien. Yo también me voy a parar. En dejar atrás lo malo se refieren a Andrés, ¿cierto? La cizaña, me. Ah, ¿verdad? Arruinaste el momento. Pero eso no es cizaña. Bueno, este color también es el color negro, pero hay una diferencia en cuanto a la pulsera, ¿no? Espero que se dé cuenta. El negro simboliza carácter, autoridad y una personalidad auténtica, que no le importa mucho lo que dirá el resto. Me van a poner doble. No, Belisa, no mate ese momento, por favor. Alguien póngalo en... Y yo sé que esta persona es especial porque es una muy buena consejera a veces. Por favor, pásame este color es para Eli. Eli, espero te guste. Consejera, pero no me agarras los consejos. No, yo he dicho, algunos consejos no son acertados. Bueno, ok. ¿No te guste? Y bueno, me queda uno. El último color es el rosado, que simboliza la amabilidad, lo positivo, lo sentimental, infancia e inocencia. Muchas cualidades que vemos en ti y que representan a la Andreina que el público tanto adora. También proyecto el pensamiento que todo estará bien y sé que ahora en adelante todo será así para ti. ¿Para quién es? Para Andreina, ya lo dije. Ay, pero yo quiero un abrazo de los dos. Qué golosa eres, amiga. ¿Verdad? Pero párate, Andreina, ¿por qué estás sentada? Ayúdame a pararme, mira. A ver, un abrazo. Qué lindo. Qué lindos ustedes, en serio. Qué lindo. Ok. La viejita. Bueno, chicas, ahora esto sí va de mi parte. ¿Ahora van a hacer un baile sensual? ¿Qué? Vale, estamos listos. No, mentira, miren. Preparando motores. En realidad, el significado de estos regalos Ay, qué lindos. creo que lo puedo explicar de dos maneras. Uno es el ojo turco. Yo lo veo como para que las proteja del mal de ojo, de todos esos comentarios malos, de esa presión en redes sociales, de todos los problemas que están pasando en la casa. Y el detalle en realidad Que quisimos las hacerlo... protejan de ustedes mismas. Quisimos hacerlo de esta manera. ¿Por qué? Porque siento que llevamos un tiempo ya en este reality donde estamos viviendo siempre todos los días problemas y drama. Y siento, tal vez hable por mí, que es tanto estar cargados con estos problemas y estos dramas, nos debemos desenfocar en la verdadera razón por la que estábamos aquí, que era tratar de encontrar el amor. Entonces, la razón de esta dinámica, de este detalle, es que en verdad volvamos todos a concentrarnos en lo que en verdad vinimos aquí, que es buscar el amor. Nos queda un mes, así que vamos a meterle pedal y cambios a ese carro y a ser felices. Así que todo fluya y que nada influya. Un aplauso para ustedes. Cuando ya platicas con ella, te das cuenta que es una persona... ella dice que le pusieron Diabla un apodo desde pequeña, pero que no tiene que ver con su forma de ser, su personalidad. Y cuando ya hablas con ella es súper simpática, o sea, Diabla suena bien agresivo, suena bien como una persona mala, pero no, ella es muy sincera, muy real. Yo estaba. Decía Miguel, pero si Miguel está allá, loco. Entonces el man va. Vamos. Vayan, chicos.
Entonces el man va y lo ve. Freddy. Vamos. Ey, ya nos vemos. You know. ¿Van a usar la guitarra? Yeah. Llévala. Llévala. Solo no me... Vamos a cantar por allá. Vamos a cantarles. ¿Qué les Entonces el cantamos? man ve pues, que la man se hace travesuras ahí con va esa pasando, nota. tal. Que no me sé muchas Y canciones. escuchó. Alejandro. ¿Qué escuchó? ahí. ¿Qué escuchó? Escuchó los sonidos, el man ve. Y cada vez, todos los días, el man lo sapeaba. Amigo y Buenas, compañero buenas. de vida. Vamos a hacer música. Venimos a cantarles. Ay, sí. Obvio. Menos para un hombre que me traiga una guitarra. Por favor, tomen Acompáñala, la por favor. Jessica, Claudia, Melissa y Iris. La de fanática. Dale, Gris, pues, Melissa, Jessica y Claudia. Adiós, los extrañaré. Unas viejitas ¿Cuáles, viejitas? de... Vacilos. Vacilo, vacilo. la luna mientras... No, esa no me la sé. Tengo el celular. Ey. Ah, no, esa sí me la sé. Claro, o sea, la sabe todo el mundo. Gracias, hasta luego. Bye, bye. Muy lindo el detalle. Sí, bye. Muy lindo el detalle. Hola, Rey. Ahí les puedo robar una naranja. Te veo con sueño. Sí, sabes. Qué cool. ¿Qué tiro? Así te veo. Me gusta tu suéter. Me gusta porque... Te dejo en buenas manos. Amiga, ayúdame a picarles aquí un poquito más. Pues. Directo a robarles comida. ¿Qué pedo? Gracias. Vamos a una ronda de chistes. Ya, chistes. Sí. Pero chistes malos, ¿no? Malísimos. Buenos y malos. Habían buenos y malos. Alejandro se mandó uno bueno. Te voy a decir una cosa. Es como enojarte con un perrito. Tú te enojas con el perrito y el perrito no va a entender por qué. Entonces es ilógico que vos te enojes con alguien No, no que es no ilógico, entiende. no es ilógico, porque hay cosas que son obvias, vuelvo y repito, Ok. cosas obvias. Pero hay seres que no les da tanto la cabeza. Entonces no te vas a enojar con alguien que sabes que no le da la cabeza. Porque Porque yo no sabía que no le daba la cabeza, porque No. yo esperaría que Ajá. siendo un hombre de la edad que es, eso, Claro, pero vamos a lo no, mismo, es es cierto, es esperar. cierto, es cierto. Esperarías que la persona, porque yo me fui y dejé un Alejandro seguro, o sea, yo vine por eso. Ya. Oíme, yo me hubiera quedado en Honduras si yo sabía que venía lo que venía. O sea, yo me hubiera quedado en Honduras porque yo dejé a un Alejandro seguro, Ujú. un Alejandro que estaba decidido, que yo sabía que era mutuo Ya. el sentimiento, y de repente vengo una semana en la que no es que él, pero Sí. entonces, ¿qué espero yo? No es que, ay, yo estoy acá, conquistarme, no, No. pero esperaría un poco más que él diera ese paso adelante. Entonces, toda la semana yo lo dejé, y entonces, ¿qué hacía? Se separó, pidió distancia. Entonces, ¿cómo me voy a sentir? Él, o sea, yo lo entiendo porque yo es algo que hubiera hecho quizás. Entonces cosa? dijo, le voy a dar ese espacio a ella. Cosa. Llevamos 3 semanas de estar separados. Quiero comérmelo a veces. No, eso es muy obvio. Pero ¿sabes lo que pasa? Eso es una bandera roja para mí, porque si eso yo tengo que estárselo diciendo, Ok. yo no quiero eso. El fin de esta cinta es amarrar a 2 personas. ¿Qué? Así es, como las esposas, pero en esta dinámica va a ser con la cinta. ¿Para? Sí. Miguel, tú eres el elegido en este caso. No me mires así. Y voy a embalarte, Vas a arruinar el romance. no importa, con Andreina. No opines. Sí. Eso le te quiso decir. Sí, ya. Así que por favor, párense. Discutir con Párate, Austin Miguel. es como no discutir mejor. Muy bien, Shirley. Pues mala fe, está Te mal. ignoro. Te Así culero. es. Entonces, ¿cómo quisieran que las embale? Frente no va a ser de espalda. De espalda, entonces pónganse de espalda, parece. Espalda. Esto no duele mucho, así que mira. No duele mucho. Oye, me gusta el nuevo Austin. Está súper como, no ¿Sí? sé, divertido. No, a otras personas no les gusta. Es que no, así, ¿Qué? así no creo que esté. Me ¿Cómo siento que no me sirve? incómoda. ¿No entro? Sí, sí entro. Ay, no vas a poder mover las manos. Dale, camina tú, flaco. camina tú. Pero lento, me vas a tumbar. Parece que tiene otra piel por encima.
Doble capa. Andreina. Pero tú estás comenzando bien Falta la moto, ¿no? tranquila. No, te lo juro, estoy caminando nada más. Hoy Claro, dijo, Australia, hoy dijo, Australia. ay, me levanté con que extrañaba a Alejandro, solo quería que me abrazara, que me besara, que así lo digo. Así que usa eso a tu favor. Sí. Mira, cuando llegues, solo llega y agarrarle la carita así como que... Y le das un besito, ajá. ¿Con un y- beso? Un sonando ejemplo. la cara, sonando la cara. No, Un o beso sea, en la frente. llega y es como que tú le Cara. acarices la cara, la Y ves a beso en la los frente. ojos Y tú y dile, tú eres muy especial para mí. Y voy a hacer lo que sea necesario para conquistarte de nuevo y ganarme tu corazón y tu confianza. y le das un besito. Voy por vos, seguro. No, le das un abrazo y después te acercas y le das un besito. En la boca. Está muy bueno. Obvio que en la boca, obvio que sí. ¿Qué hicieron O con como qué? el beso primero y luego el abrazo. Porque el beso primero y luego el abrazo y así. Pero dile así cositas lindas para que ella se sienta bien. ¿Qué hicieron con la dona, el globo ayer? ¿Se lo comieron o lo botaron? No le gustó. Yo no voy a decir nada al respecto. Ay, no le gustó. No, a es mí que me- pasó un accidente. Se cayó. En serio, se cayó al piso. Es que mira, ella sí se le iba a comer. Yo de rato le andaba vigilando para cuando la mordiera, yo ir a morder también. Y Claro. estaba ahí. Y bueno, entonces en eso pasó Andreina y se le enredó el globo en la falda. Y cuando iba caminando, iba el globo ahí en su falda, la dona, y después cayó al piso, no la podemos comer. Es un reto, en serio. No, pero todos lo hacen, no solo nosotros. Todos. Pónganse de espalda. Ah, Cierren los ojos. ok. Cierren, no pueden ver. ¿Ok? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Al Cierren revés. los ojos. Sí, no estoy viendo, no pero estoy de viendo. frente. Sí, mejor de frente. De frente. Mejor de ¿Por frente. qué? Y después tienen que caminar. Ok, mejor de Y frente. llegar ahorita hasta de el frente. punto de la... Pónganse de frente. Ajá. Ok. Cierren los ojos. Pongan a Meli y a Rey así. Ay. ¿Dónde? No vamos a poder comer eso. Y tú ponte para esto porque... Ay, Lo veo bien. están re locos ustedes. Ay, mira el reloj, tienes que ser... Queda. Ay, mi reloj. Ya. Y ahora, Ay, ay. a ver, imagínate. Espérate. Despacio, despacio. Pueden acostarse un rato si quieren. Sentemos. Ah, no nos podemos No, porque sentar. si nos sentamos no nos vamos a parar. Para que echarle un poco Quedémonos más en un lugar ameno. tranqui para platicar. Espérate. Sigas lo que tú- No, estás loco, ya no va a poder. Vayan, Aquí, vayan, aquí. porfa, quiero ver. Aquí. Quiero ver si logran ir hasta allá. Vamos. Yo te Sí dirijo. podemos. Yo te dirijo. Sí podemos. ¿Qué? Espérate. No. Cuidado. No, aquí nos vamos a caer. espera, No, nos vamos a caer, nos vamos a caer. Los levantamos entonces, Daniel, los levantamos. Nos vamos a caer. ¡Daniel! Y ahora. Ay, no, espérate, no te movas para allá, no te movas. Que no te va, no, me voy a golpear. Espérate. Y ahora. Güey, no, ¿cómo nos van a tener así? Espérense. Y ahora. Hacete para acá. Hacete para acá. Ay, hacete para acá. Ok, mira. Como te decía, no quería tener esa conversación por chat. Quería poder tenerla cara a cara, como era, como al principio, hablando las cosas aquí. Y luego de eso, me dio tu último mensaje, que sabes lo que decía. No el último, por último fueron las fotos. Sino el último mensaje, ¿sabes a cuál me refiero? Y en realidad, o sea, te soy sincero, yo sí pienso lo que te dije, porque la semana pasada estaba tratando de, sí, conocerte más, estábamos más juntos que antes. Pero como te dije, o sea, yo no puedo con todas esas peleas todos los días. No voy a entrar en detalle, pero con todas esas cosas es como que, yo te lo he dicho, hay que enfocarse en lo bueno y no en lo malo, y así no puedo yo. O sea, yo no puedo amargarme todos los días, pelear todos los días. O sea, yo quería estar, como por ejemplo, llegó todo lo que pasó en el viaje y todo como éramos. Y era divertido. Como éramos el día siguiente del viaje, el lunes. Era divertido también. Pero siento que no podemos ser
como una montaña rusa, un día divertido, el otro día o ese mismo día en la noche estar discutiendo, al día siguiente entrar raros de nuevo. Bueno, yo quiero interrumpirte porque pues... ¿Sabes? Lo que quiero decirte es que yo no puedo así. Y está bien. Y con lo que me dijiste del espacio, Es que mira, Miguel, yo lo que te quiero decir es que está bien que tú pienses y quieras hacer lo que tú quieras. Porque creo que desde antes ya quedamos en que cada quien podía hacer lo No, que, yo no te estoy diciendo que no quiera. hagas nada. Déjame. estoy hablando de nuestra conversación nada más. Ok. Y pues yo respeto tu opinión. Pero yo no pienso que yo te he hecho problema por cualquier cosa. Yo pienso que he tratado de ser muy comunicativa contigo con lo que siento, con lo que pienso. Y pues siento que ese ha sido mi error contigo. Por decir y hacerte entender todo lo que yo siento. Cuando hay cosas que sí debo de guardármelas para mí, porque no está correcto decirte todo, porque tú te lo puedes tomar a mal. Y es como lo que está pasando aquí en el programa. Si le cuentas todo, eres muy intensa o muy impulsiva. Pero si no comunicas nada, entonces no existe la comunicación. Es que, ¿por qué están...? Ay, espérate, ahí yo creo que ya salgo. ¡No! ¡Ah! Espérate. Espérate. Me está arrastrando. Espérate. No, espérate. Ya. Ay, ¿qué hice? Qué complicado. Espérate. Ya. Ya. No. Falta uno. Ya. El primer día con Andreina, charlamos normal, bastante bien. Que fue el cuarto rojo, ¿verdad? Fue en el cuarto rojo, nos fuimos igual allá el segundo ese día primer o algo así. Sí, como varias veces lo vi en el Sí. pasito. Ajá. Entonces, no sé, me pareció muy dulce. Sí quiero ver qué pasa, tengo curiosidad. No te voy a decir, quiero arreglarme, o quiero, o no quiero nada y solo quiero ser su amigo, no. O sea, ¿hay una inclinación? Hay una inclinación, está Tu claro atención eso. es ahí. Sí, Ujú. y quiero ver qué pasa. ¿Cómo te dijeron que te vas a sacar? Como te estoy contando. Sí, huevón, le dijeron, te quieren sacar. Me dijeron, ajá, los Ya. hombres te quieren sacar. Y dije, ¿pero por qué? ¿Quién? O sea, y me dijeron como, no, pues obviamente Donde hay Miguel son los que organizan las votaciones. Y por eso. Donde y Miguel organiza ese parcero siempre lo involucra en eso. Bueno, sigue, dale, termina. Aquí te hace pensar que Andrés no organiza también votaciones. Andrés ya se fue. Habían dos grandes grupos. Pero se fue por una estúpida jugada que quería hacer. Él me pidió que yo votara por ella y fue cuando dije, bueno, ya no tengo que escoger a nadie, pues voto ¿Él por te él. pidió eso? Sí. También. ¿Viste? Entonces, ¿por qué sufre mucho yéndose? No se quería Yo no sé, yo no he visto que sufra, bueno, o sea, sí lo sigo, pero tengo silenciadas sus historias y así, Ya, entonces, pues, no he visto no nada sabes, en realidad. Entonces, no. van a estar didas y estar Sí, didos. silencié. Pero X. O sea, te lo repito así. Lo que acabas de decir de que Donde hay Miguel organizan las votaciones. Yo solo te lo pongo así. ¿Quiénes somos nosotros para organizar votaciones? No sé, pero mira, por ejemplo, también me brincó el tema con lo de la carta de ayer, que justamente menciona eso, y yo dije, o sea, ¿qué está pasando? Y yo la neta me agüité un chingo y le dije a las niñas como, güey, la neta pues ya, o sea, ni ganas de estar aquí, güey, porque, o sea, no siento que sea justa la votación, ¿no? O sea, si se trata de amistades, pues obviamente yo aquí no tengo ninguna y obviamente soy el pavo que van a sacrificar, ¿no? O sea, obvio, porque soy la nueva. Y eso no se me hace justo y por eso he estado un poco molesta, pero no con alguien en específico. Mira, yo me divierto mucho estando contigo y obviamente tampoco quiero estar mal contigo porque, Pero no te frenes. ¿cómo así que no me frene? ¿A qué me estás pidiendo que no me frene? Con tus sentimientos, o sea, que no, de que me digas lo que piensas. Porque Pero si como tú ya que, sabes lo que yo siento y lo que yo pienso. No lo sé. Yo Sí sí lo te lo sabes. dije, ahora dímelos tú. Lo supiste en el viaje y lo No, sabía y- toda la semana pasada. Y no me los puedes decir. ¿Pero por qué ahora? Porque quiero saber, porque tenemos una conversación y no sé si esto se dé después. Porque aquí en el programa tú te vas por allá, yo por acá y yo quiero estar. Por lo menos compláceme en decirme las cosas como son. El hecho de que
me hayas elegido a mí, o sea, en el aspecto de seguir conociéndome, es como que ella quedó así como que sorprendida, supongo yo. Y pues normal, o sea. Pero entre ella y yo estamos todos súper bien. Nunca ha habido así como que peleas o algo. Y las cosas que nos decimos a veces como que, ay, por molestar y hacer parte del chiste, pues así. Pero no, todo tranqui. Ella es muy madura y yo igual y pues nunca creo que hayan conflictos por eso. Ok. Muy bien. Sí. Pero imagina que ay, ya vi que han estado comentando y como que, ay, no, Grisel, ¿por qué le quitaste a Claudia, a Edgar, que no sé qué? Como, ay, Dios mío. No, Una cosa es otra. No leo. Yo, entonces no me tengo que fijar en ningún chico, digo yo. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Para complacer al público. Es que no tienes que complacer a nadie. No, puedo decir, pues obviamente solo me tengo que complacer a mí, porque es mi vida, Claro. son las cosas que yo quiero y pues sé perfectamente lo que quiero y lo que no quiero. Y por los momentos te quiero conocer a ti. Yo todavía creo que tengo un % pequeño que ella todavía tiene sentimientos guardados hacia él. Ella me dice que no, pero yo tengo un % de que sí. Y eso a veces me está confundiendo y a veces me impide dar un paso más porque yo no quiero, ¿verdad? No sé, mira, hey, yo estaba tan convencido, pero tan convencido, que yo obviamente no voy a creer en eso. Pero súper convencido, O sea, de que ya no tenías chance ahí. literal. Muy convencido. Muy. Bueno, pero vuelvo a lo mismo. ¿Cuál es el punto de intentarlo conmigo? Aunque esto no hubiera pasado con Shelly, ¿cuál es el punto de intentarlo conmigo si al final, como le dije a Alejandro, tu cabeza y tu mente están con otra persona? Pues y es eso que, no es es que justo. hasta ese momento no lo estaba. Todo el tiempo has estado pensando en ella. No, hasta ese momento no lo estaba. De hecho, yo estaba abierto. Incluso ella trató de conocer a otras personas y yo súper tranquilo. Súper. Y pues pasó eso, se dio la oportunidad de que llegaste y eso. Incluso con Clau, o sea, yo se los dije. Pues es Pero que hasta ese contigo- momento para mí las cosas estaban súper claras. Contigo me sentí un poco utilizada, pero... O sea, sí entiendo la situación, o sea, no estúpida no soy, tengo la porque yo madurez no sabía suficiente, que eso iba a pasar. pero no era la manera de hacer las cosas, Sebas. Eso es lo único que quiero que entiendas. Bueno, pues precisamente ahorita ya aprendí eso. Discúlpame porque eso no me quita ni dejo de pensar que de lo que he conocido de ti, pues eres una mujer increíble y que chimba el tipo de mujer que eres. Eso no me quita dejar de pensar eso. Gracias. ¿Ves? Y no me quita tampoco nada decirte, hey, discúlpame por haber hecho las cosas mal. Pero bueno, ya no importa, ya pasó y... O sea, la verdad es que a mí no me gusta como quedarme con estas cosas. Bueno, pues a mí tampoco y por eso lo podemos hablar. Y te pido una disculpa por todas las cosas horribles que te dije. Y yo te pido una disculpa por haber... Y lo que le dije a todos los hombres, que no tenías dignidad y así. Y yo te pido una disculpa por haber dicho que te ilusionaste. Acuérdate que tú me viniste en el primer día y dijiste que era un c******. ¿Cómo crees que me voy a Chiquito. ilusionar, Sebastián? Yo sé que no, pero ya ese día me estabas así tirando tanto y yo ven a esta, ¿qué tal? Pero tú ya sabías que yo iba a eso. No me viste la Pero cara, ¿tú por me qué me hablas estaban empezando ¿por a qué me salir los dices a mí cubos como así. si yo fuera adivino? Yo no soy adivino. ¿Tú qué vas a ver? Si yo lo que he conocido de ti es tu lado dulce. No, oye, te lo juro, todo el mundo me ha llamado dulce, tierna, blanca. ¿Y eso es mal? No, pero no. Es la verdad. Así como cuando dices que estoy encaprichadito O sea, por pero redes. nadie me, o sea, nadie Así como nunca cuando me dices dice que estoy esas cosas. encaprichadito por redes. Entonces es como, yo te juro, empezaron a dar Así las como cuando dices que estoy encaprichadito por redes. por redes, encaprichado. Que dije, estás encaprichado. Y eso lo sostengo, te lo digo, lo pienso y lo sostengo. Pienso, hablando con Jessica, que está hastiada de cualquier situación amorosa que pudo generarse con Alejandro, incluso conmigo mismo. Ella en este momento simplemente decidió dar un paso al costado y
Alejandro está haciendo lo propio con Mariela, está tratando de reconquistarla, de generar un vínculo más sexual, que es un poco lo que él también necesita y nos lo ha hecho saber. Entonces está tratando de eso, pero yo creo que Jessica ya se salió de cualquier ecuación amorosa en estos momentos. Yo quiero hablar con Frederick, porque quiero ser sincera con él. ¿Cuál fue el acuerdo? No, el acuerdo fue que hay que ser, o sea, que digamos... ¿Ya son novios? Si tanto dice ella que le interesaría conocerte, no estuviera subiendo historias con Miguel. ¿Te preocupa que ya no eres el contenido de Andreina? Tan real como los falsos celos de Shirley para poder dejarte atrás por otro. ¿Y el cizañero de Austin? No, fue Renier. Somos grandes, todos somos maduros, todos sabemos por quién votar y por quién no, y cada quien toma sus decisiones. Con la que él podía llegar, que obligatoriamente donde iba a tener que hablar con él y ser su amigo porque no tenía de otra, era conmigo porque yo soy la mejor amiga de Elizabeth. Parece que están bailando, señores. Sondai también me juzgó en su momento y dijo que él vio el show y que yo había manipulado cosas en situaciones. No, 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 no. Yo siempre he querido tener una conversación contigo porque siento que eres como más Cuida tus palabras, más que Andreina. más neutral. Tan. No, ¿sí te diste cuenta que estábamos aquí? No, ¿Te diste cuenta? no vi, pero... Yo estaba hablando con él allá. Ajá, y se fueron para acá. Y él trajo para acá y los teníamos ahí en la mira. Allí en la mira. Ay, no, Dios mío. Pero yo le tapé los ojos cuando le agarraste la cara a Miguel. Yo le dije, no, mire. Yo le tapé los ojos. A ver, cuéntame, Andreina. Contame. Quiero Primero percibir... cuéntame. No. Cuéntame tú Quiero primero. percibir. ¿Cómo estamos ahí arriba en ese terreno? ¿Qué hay? ¿Qué No hay- procede? Yo quiero hablar con Frederick, porque quiero ser sincera con él. Con Miguel no ha pasado ni de que ha pasado algo más, ni de que ha pasado algo menos. Estamos, creo que, como siempre hemos estado, de que hay sentimientos encontrados, pero pues cada quien quiere su espacio para conocer a las personas. Con Miguel. ¿Pero cómo te sentís con él? ¿Qué percibís? ¿Qué sentís cuando hablas con él? Cariño. Claro, no y se es puede... y es lo que yo le quiero decir eso y es lo que le quiero decir eso como que a Frederick, porque es como me decía Osi, él es nuevo, él tiene que sacar su personalidad, se lo nota porque lo percibo cuando una persona es tranquila y de buen corazón. Uy, se ve... Es un niño hermoso, es como tú dijiste, uno en un millón, es un niño... Y tiene una personalidad y o sea, él viene a lo que viene. Mira, Sí, dilo de frente, de una. yo le prometí a Mariela no decir nada, pero también le dije, es mi amigo y le voy a dar ciertas pautas. Claro, no hace falta que me lo digas así. Claro, pero y también me te puedes lo voy guiar. te lo voy a decir claro. No sé si es el momento, sí. Es el momento. Suéltalo. Mira, a ver. Señores, presten atención aquí a lo que dijo Mariela sobre Alejandro. ¿Qué? Resulta que ella fue clara. Vino aquí por ti. Sí. Vino aquí por ti. Ajá. Te quiere un montón. Ajá. Tú la quieres a ella, obviamente. Pero ella nota una diferencia entre el Alejandro de antes, que era un hombre seguro y decidido, Correcto. que sabía lo que quería, Ajá. a un Alejandro ahora un poco blando, indeciso, que quizás le falta
demostrar ser ese hombre que siempre fue, pero que por algún motivo en este momento está escondido. Ok. Entonces lo que ella quiere, sinceramente, es que tú des ese paso. Ahora, ella sí me dijo, ahorita yo estoy dejando que fluya, así es como que quiero mi espacio, pero él también tiene que tener en cuenta de que yo vine aquí por él. Entonces quiero ver que él haga eso. Lo de la semana indecisa, que tú le diste su espacio y no sé qué, yo te entiendo perfectamente. Yo lo hubiera hecho para darle su espacio y que ella esté cómoda. Claro. Pero por falta de comunicación, de entenderse, a veces nosotros los hombres somos medio duros. Sí. Entonces necesitamos que nos expliquen bien las cosas, cosa que no debe pasar. Para ser el hombre que sos, no debe pasar. Quizás sí para un chico de 15 años, pero ya con nosotros no, ya no está en esos juegos. Y tú sabes de que ella es una mujer mayor, una mujer decidida, que sabe lo que quiere. Entonces, no está para esas cosas. Y ella sinceramente vio algo en ti, lo siente todavía, Claro. pero tiene que saber si este hombre realmente, es muy lindo lo que tienen, pero quiere saber si este hombre realmente va a valer la pena para tener un futuro juntos. Yo le dije a él, porque lo teníamos aquí, eso que veas ahí, le digo, es de ellos. La vos tenés a favor, porque está muy claro que no le sos indiferente. A mí me parece lindo. Yo le dije, no le sos indiferente, quedó muy claro. La puerta la tenés abierta, le digo. Eso de ahí es de ellos dos. Es bien complicado venir a ponerse en los zapatos de él cuando ustedes tienen su historia. Yo le conté la historia. Por eso ella recalca mucho lo de a una mujer le gusta sentirse querida y especial, diferente al resto. Ella lo estaba diciendo, que le gusta ir despacio. ¿Por qué? Porque ya vivió la experiencia con Miguel. Le conté que al inicio él estaba súper metido con vos y vos dudaste. No dudaste, tuviste como otras opciones. Y ella ahora, y lo veo a él decidido, y le digo, tiene que ir despacio por lo que ya pasó. Siento, le digo, que tenés que ser vos. Yo sé que todavía le digo, yo sé que todo el mundo dice que hay que ser vos, pero tenés que ser vos. Le di unos consejitos por ahí, pero lo primordial y lo importante es que yo le dije, porque se nota que no le sos indiferente, no te es indiferente, y él tampoco, y que la puerta está abierta. Exacto. Que no se deje llevar por lo que está viendo ahí. Porque ustedes tienen su historia y nadie la va a borrar. La historia con Miguel, o sea, es tuya, de él, nadie la va a borrar. O sea, ya sea que vos te quedes con el recuerdo bonito o lo que te aprendió, o lo que te enseñó para crecer como persona y en una futura conexión o futura relación con alguien, si no se da con Miguel o si se da con Miguel. O sea, siento que aquí a veces estamos cediendo por la presión de estar aquí, la oportunidad y cedemos ciertas cosas importantes en la vida por estar bajo presión. Porque si bien, como vos decías, vaya, por ejemplo, lo que vos decías de que fuiste al cuarto rojo y se te olvidó que habían cámaras. Eso es una muy buena señal. Y estar clara primero con lo que sentís. Antes de cualquier paso que vayas a dar, tenés que estar claro en lo que sentís. Y lo que querés, que vaya de la mano lo que sentís con lo que querés para tu vida, para tu relación. Porque vuelvo y repito, esto es un programa que en 4 meses se apagan las luces y cada quien para su casa. Pero después, entonces, ¿qué vas a decir? Ay, perdí el tiempo allá y no conocí, no hice, no expresé, no... Primero tenés que saber lo que sentís y lo que va de la mano lo que querés en la vida y en una relación. Ay, tiene ojitos. Sí. Y lo que querés para una relación en tu vida. Entonces, siento que, y le dije todavía a él, siento que vos llevas ventaja, una ventaja, siento que vos tenés algo a favor, le digo, porque vos sos nuevo, es como empezar de nuevo, una nueva historia. O sea, ellos, es su historia, ellos tuvieron su conflicto y así como aprendiz y todo, tenés también un mal sabor de boca con Miguel, pues, por lo que ha pasado. Y entonces vos, le digo, tenés eso que está a tu favor, que es nuevo, la intriga, ¿me entendés? Exacto. Y él tiene una personalidad, o sea, él me parece súper lindo para vos. Muy decidido. O sea, y muy también como que sincero con sus sentimientos. Sí, claro. Pero es lo que yo le dije a él, yo quiero ir lento. Y se lo dije también, porque vos lo has recalcado mucho. Pero entonces, no puedes ir lento de la mano de alguien, me refiero porque estabas aquí, ir lento sin soltar, o soltás y te dejas ir. Por eso quiero tener una conversación con él. ¿Pero qué sentís?
Yo quiero ser sincera. ¿Por qué? ¿Estás claro con Miguel? Es que yo estoy clara con todo. No con él, con vos. ¿Sobre Miguel? Sí. Ok. Realmente quiere estar con vos. Bien. Realmente. Me alegro por ustedes. Me alegro que hayan pillado una persona así cada uno. Entonces queda hacer las cosas bien. Ya, Quiero hacer las cosas bien, claro. Ya no Claro. estás en ese juego de que... Espero que ella me dé respuesta buena al momento que yo haga las cosas bien. O sea, en el momento en que lo logre hacer bien, que ella, nada, se ablande o me lo diga gracias, o esto me gusta, o esto, No creo que te estás diga. haciendo bien. No esperes que te diga Sigue estás así. haciendo bien o estás haciendo mal. Ahí vos ya como hombre tenés que decidir y saber qué es lo que estás haciendo y hacerlo. Por más de que no sepas si está bien o mal, vos crees lo que está bien. Claro, supongo que algún indicio en su comportamiento físico, en Claro, las tú te vas a miradas, en dar la cuenta de sonrisa, eso, me tiene pero que dar, sí. ella quiere igual esa decisión de que no le tengo que decir que me quiera, eso me lo dejo claro. No quiero tener que decirle a Alejandro, quiéreme, aquí estoy. Esa parte escuché. Sí. Ajá. Sí, cierto eso. Primero que todo, o sea, yo entiendo a Mariela, primero que todo, él no hubiera besado a esta chica. Eso que es excusa de que era la única opción para que ella volviera, eso es falso. Eso es falso, de toda falsedad. Esos son simplemente ¿Quién crees que le excusas. manipuló la cabeza también? ¿Qué? Le manipularon la cabeza. No, pero muy también, huevón que se diciéndole deja no, manipular. Pero es que a la hora Ahí de es la cuando hora, se tiene que tener determinación y saber de qué está hecha, parce, porque es que las cosas tampoco son así. no Y, sé o sea, cómo podría todos juzgar vemos, eso. lo que pasa es que todos Pero a la vemos la final vida si muy vamos a hablar diferente. como habla la gente aquí, que el público y el público y el público y el público, porque a veces se escudan en eso. Como que en vez de vivir para uno, están viviendo para un público, lo cual no está Obvio, bien, el porque uno público, tiene que vivir. finalmente, qué pena pues y con todo respeto del público, pero Uno vive para uno, es el y los que que se tiene que sientan- vivir su exacto. vida y lo siento si les gusta, si no les gusta, y los que son mis reales fans tienen que entenderme y apoyarme, y si no, chao, envidioso. Los demás son envidiosos, el que no está conmigo está en mi contra, así, la nueva religión. Así somos. O sea, sí, exacto, y sentirse identificados por lo que tú eres y por lo que vives para ti. Entonces, pero si ya vamos a poner el tema del público, con todas las cosas lindas que me etiquetan a diario, de todo lo que veo y de la historia que veo, como que siento que sí se merecen. Yo, por ejemplo, yo que no hago. terminemos de alguna manera, o terminamos o sigamos acá. Y él en la carta, dentro de todo, es que yo siempre leía entre líneas todas las cosas que él hacía. Solo que yo no lo decía porque aquí tenía el, pero mira, pero no seas tonta, pero no sé cuantito, pero no seas boba y esto y lo otro. Y como les digo, es como que yo te diga, ay, Melissa, no seas tan boba, te amarraste con Renier después de lo que pasó. Yo no soy quien para decirte a ti qué hacer dentro de tu relación. Yo te puedo aconsejar, yo te puedo... Pero no intrometerte. desde afuera, pero no intrometerte. Yo siento que aquí todos creen que tienen el derecho a intrometerse en la relación que les dé la gana. Ah, no, es que acá Es que ese es opinan el más- tema porque acá todos opinan todo nos el damos mundo. el lujo de opinar de todos. Entonces, así como... Algunos opinamos cuando nos compete o cuando lo creemos, ni siquiera cuando nos compete, algunos opinamos cuando creemos que es... Hay que saber cuándo opinar y cuándo no opinar. No sé cómo formular lo que quería Pero es decir. que también está sujeto, que yo estoy gastando eso, sujeto a susceptibilidades. ¿Me entiendes? Y al público sí juega un papel importante. Sí, pero por eso, si el público juega un papel importante, si el público pide que la historia continúe y el público Pero ahí pide es que hay ver que va a en que continuar, sigue con la Mare, por historia. Dios. ¿Ah? Que va a continuar ahí, Mare, por Dios, lo que yo le dije a usted. Él cometió un error muy grande, muy grande. Pero yo también cometí errores. Pero él cometió un error más grande que el suyo, incluso. O sea, él la cagó. Él la cagó. Primero por egoísta. Por egoísta. Y por hacerse por hacerse el chistoso. Por hacerse el chistoso. Y qué pesar que tengan que pasar estas cosas para darse cuenta de lo que teníamos y de lo que te gustaba una Estaba persona, porque cabeceando. como lo dijo él en su carta. Estaba cabeceando. Y qué pesar que tuvo que pasar lo de Andrea.
Porque, por ejemplo, a mí me parece que lo de Andrea, lo de Jessica, todo eso son cosas que van deteriorando una relación. Es que en realidad él estaba soltero, ¿no? Él podía Pues hacerlo. es que soltero, guiño, guiño. Porque es que uno a veces por no, sí, orgulloso y tranqui. por estúpido comete muchos errores. ¿Usted cree que es muy bueno que la hubiese puesto en esa situación el día que se besó ahí con Andrea? Eso es sano, eso fue sano para usted. Eso dolió. ¿Usted cree que a mí me gustaba verla como la veía con sus... Cuando le reclamaba o le parce, eso no se hace, eso uno no se lo hace a las personas que uno quiere. Y dése cuenta. El man estaba jugando, o sea, que sí, que no, no sé, yo no sé, pero eso, él lo cogió todo ya al final como un jueguito. Todo como un jueguito. Pero ¿no crees que eso, o sea, que él no es un hombre de expresar muchos sentimientos? Y por eso esa carta me dejó así, porque digo, si es que me preguntó eso, Mare, perdón por... Él nunca pide perdón ni siquiera, perdón por nuestra historia. ¿Quieres continuar esta relación dentro o fuera del programa? O sea, eso quiere decir que quiere continuarla. Que Él de la alguna quiere manera, continuar, él tuvo una sí. conversación con Jessica que siempre me ha llamado la atención. Porque Jessica me dijo, no te voy a contar mucho de lo que hablamos, pero probablemente saldrá en televisión cuando la vea. Pero donde él le dijo, yo me arrepiento y me duele en el alma haberle hecho lo que le hice a Mario. Obvio, pero ya qué puede hacer. Ya la que tiene que tomar la determinación es usted. Sí, total. Pero por eso te digo, a veces quisiera que si él Lo quiere regresa... adentro, entonces listo, empiece para que lo metan y hable con él y todo, pero pues si va a volver no es para que se esté parchando con todas y siguiendo y que la siga tratando como la trata. Total, pero por eso te Porque, digo, pues, quisiera que vuelva para que de demuestre que quinta. mismo. Para que demuestre que mismo. Mientras yo intento conectar con otra persona y si no quieren conectar conmigo porque cargo una cruz, allá ellos, pero... No, sino yo que es estoy muy totalmente o sea, abierto. yo en manos de, o sea, no, o sea, o sueltas, o sea, o sueltas o traes, o sea. Entonces suelto, hay pero sí me opción. gustaría que por lo menos él pueda regresar para demostrar realmente quién es él. Para que no se queden con esta imagen que le están intentando dar, porque yo sé que él es más que eso. Y si conecta con otra persona, entonces chévere, y lo suelto. Y yo estoy en ese a ver, proceso de soltar. yo sinceramente, ¿qué haría? Yo conectaría con alguien más. Eso es lo que estoy intentando. O sea, y ya trataría de dejar ese tema atrás y cuando salga de acá, no sé, pero yo lo castigaría porque él se lo merece. Él merece ser castigado. Estoy soltando de alguna manera, estoy O dejando sea, el tema atrás. suelta, déjalo ir, entiérralo. Usted ya lo había enterrado. ¿No se acuerda cuando le puso esas 2 flores allá en la casa de los hombres? Entonces, ¿para qué va a revivir un muerto, parce? No. Usted tan linda que es. Él fue el que finalmente se lo perdió por estar reciclando por allá basura. Qué horror. Igual la gente que dice, ya deja, es infeliz. Mare, ya deja, Andrés, ya, eso ya pasó, ya date la oportunidad con otro. Me estoy dando la oportunidad y estoy intentando soltar. Obviamente duele, obvio, duele. Al principio es que al principio todo es muy difícil y las situaciones son complejas, pero el tiempo. Que soltar no es de la noche a la mañana tampoco, ¿no? Entonces estoy soltando, estoy dándome el chance. Pero si veo, ¿me entiendes? Yo también me cierro si veo a las personas con las que supuestamente hay un interés de por medio de conocerme más cerradas. Entonces, yo estoy soltando, quiero soltar, estoy en ese proceso, soltando y ya. Teniéndolo como un lindo recuerdo y como un gran amigo, porque a la final me enseñó mucho. Tú más que nadie, ahorita mismo los que no estamos en pareja oficial, aunque estés de pelea con ella, tienes todas las oportunidades para dar el paso adelante, poco a poco. Simplemente paciencia, y que te va a costar, pero va a valer la pena. Cierto. Yo creo que las cartas están, el camino está. Es ararlo nomás con más intensidad, con más fuerza. Tirarlo y ir para adelante. Ya pusieron su carta. Ya pusieron su carta.
¿Tú ya respondiste? Tú ya respondiste. Ya respondiste. Ya respondí. Sí, Directo. Creo que respondí ya. De blanco a negro, gris. ¿Qué? Estaría bueno, estaría bueno. Y te tiras la soga al cuello. Mira así, ahí. Los chicos aconsejándome y yo... Pero tú dices hundiéndome gris cada vez más. por la ropa que tengo hoy. Claro, ¿entendés? No me dejaron terminar. Mala. Hoy me siento gris. ¿Y tú qué? Tu respuesta era importante. No te puedo preguntar qué respondiste, pero todo bien. ¿Quién? En tu respuesta. Preguntarme, sí. No, no podemos hablarlo. ¿No? ¿No? ¿No se puede? Porque a lo mejor es justo están transmitiendo allá. Eso fue lo que dijo. Ah, ya, pero no van a ser tan tontos de Pues entonces agarrar no transmitan lo que uno está diciendo. O sea, como que... o sea... Ay. ¿Tú cómo te llamas? Tony Matt. ¿Y la gorra para qué la tienes? Por si me la quito, hay luz. Cuando me la pongo no hay luz. Cuando me la quito hay luz y cuando me la pongo no hay luz. Ese fue un chiste también. No, ¿verdad? ¿Y tú, Miguel? Tony Matt. ¿Qué pusiste? No voy a decir qué puse, ¿Qué pero... fue lo que te soñé contigo? ¿No? No, me ¿Has soñado preguntaron. conmigo? Hola, Teodoro. ¿Has soñado conmigo alguna vez? Mi respuesta fue más... haciendo más preguntas como para seguir la conversación y averiguar un poco más. La respuesta pienso que la diré al final, cuando ya se esté acabando la dinámica. Eso está bueno. Yo no pregunté. O sea, no Que respondí. a mí en realidad sí me interesa esta dinámica. Me parece divertido poder estar comunicándote con una persona sin saber quién es. No sé quién. No, yo no sé, te lo juro que no tengo idea de quién es. Ahí estabas tocando bien. Gracias. Y ahorita nos dijo Ya que va, ese ya. man no sabe tocar. Sí, Una hipocresía. Mira, este es el venenoso del grupo, para que sepa. No, yo sé, ya me di cuenta. Desde el primer día. Cero. Y cero. Edgar, después puedes ¿Todo traer la listo? guitarra. ¿Qué? ¿La traiga? Sí. Yo soy clara, yo quiero a Alejandro. Obvio, se te nota. ¡Se te nota! Pero yo tengo la madurez para decir yo lo quiero. Pero no quiero como hombre o como pareja para mí. Eso es terrible. Y me pasó una vez y yo lo hice. Yo no quería, yo amaba, que fue mi primer amor. Fue mi primer amor. El hombre que me enseñó el mundo. Y yo lo terminé porque no era el hombre que yo quería para mí. Estaba en Cuba, Andreina, en Cuba. Y miraba, yo me acuerdo que yo hablé con él y dije que no, que simplemente le dije que no lo quería. Yo lloré, o sea, no hay peor cosa que irse donde uno no se quiere ir. Pero yo sabía que, y tenía como 23 años, una cosa así, o sea, esos amores, Andreina, yo dije, yo no lo quería, yo lo amaba, yo lo adoraba, yo lo veneraba. Y yo decidí no, porque no era el hombre que yo quería para mi vida, no me proyectaba con él en el futuro. Claro, es que, mira, una persona no solo tiene que ser, como tú dices, de amor no se vive. Y no porque era un mal hombre, simplemente no coincidía con lo que yo quería en el futuro. Y yo sé que él me amaba, o sea, fue terrible esa ruptura. Y eso mismo está pasando con Alejandro. Yo no tengo miedo a irme por lo que yo sienta, porque yo lo quiero, tengo sentimientos bonitos por él. Pero si yo no lo visualizo como mi pareja, como mi equipo, como lo que yo visualizo en el futuro, tampoco lo quiero ilusionar porque él es un buen muchacho. O sea, pero tú sabes que vas por él. O sea, no, porque uno tiene que estar como decidido. Yo voy por él, pero tú quieres que él mejore. Más nada. Porque eso de ilusionarlo es como que estás tratando de decir como que no. Yo siento que sí, vas por él. O sea, si yo continúo, o sea, no, yo estoy clara, yo aquí no Ajá, veo a nadie más, o sea, mi cabeza es Alejandro. Pero tampoco quiero seguir ilusionándolo si no, al final no veo que simplemente su forma de ser no va conmigo para lo que yo proyecto en un futuro. Yo sé que suena feo,
Suena feo y fuerte, pero es que yo estoy viendo más allá y quisiera que pudieran ver y ponerse en mis zapatos. Pero lastimosamente el amor no siempre es suficiente. Buenas, buenas. ¿No están ahí platicando? Vengan para acá todas. Hello. Como lo dije ayer, yo ya entiérrenme. Chicas. Déjenme descansar. Entiérrenme. Absuélvanme. Absuélvanme. Qué bonito. No, a visitarla. Qué lindo vestido, Rosa. Rosita, tu color, Andreina. Vanessa, ¿en algún momento te ves mal? Necesito Sí. saber. En las mañanas. Sí, pero nadie lo tiene que saber. Es un secreto militar. Hay que vender la fantasía, que así uno siempre es. ¿A poco no, chicas? Regia, nunca inregia, querida. Exacto. Cópienme que no soy eterna. Diría María Félix. Vente, madre, vente para acá. ¿Cómo están, chicas? Muy ¿Cómo bien. va la mañana? Muy movida. Pues, ¿qué te digo, Vanessa? Tú vas muy bien, Yo Melissa. súper bien, excelente y mejorando. Me gusta tu onda aquí, Lolita. Rebelde. Rebelde. Rebelde sexy. Muy bien, chicas. Vamos a platicar. Pasaron muchas cosas esta mañana que ameritan Pues, ¿qué te platicar. contara, Vanessa? ¿Qué tal los detalles primero de Austin y Ay, Miguel? qué lindo. Qué Son hombres lindos. de detalles. No, que tienen los trucos para enamorar. Hombre de detalles. Ah. Qué fácil es hacer sentir bien a una mujer con esta vaina. O sea, ni siquiera con eso, sino el tiempo que se Ay, tomaron espera para que conozca escribir las transferencias, palabras. querida. Tomarse el tiempo de su tiempo Y libre. espérate que conozcas. Tomarse de su tiempo libre para pensar. Siempre he dicho que el tiempo es lo más importante que tiene un Claro, ser el humano. tiempo es lo que no tiene vuelta, entonces te lo dan. Y que se tomaran el tiempo, hace esos minutos cualquiera. para pensar, usar su ser, su conciencia para escribir algo. O sea, wow, me parece súper bonito. Las palabras son muy bonitas, como que sacaron la esencia de cada una. Sí, Entonces, muy fue bonito bien. detalle. Y consejos que también ahí les ofrecieron de parte gratis de Austin y Miguel. Así que es lo importante siempre recordarnos del amor, que el amor existe De en que el diferentes amor detalles. es una magia. Es una magia, Mariela. Si lo habías Una perdido, simple fantasía. Es como un sueño. ¿Ya ves? Que al Poesía fin- y lo pura. perdí. Ah, no. Ay, qué No lo he bonito. encontrado todavía. No sé cuál Bueno, es la vamos a canción. empezar a hablar de los temas de la mañana. Y yo quiero empezar a platicar con Andreina. Mi mamá se la dará. Sé que tuviste una plática con Miguel bastante interesante. No sé si es una plática que ya habían tenido, pero creo que él dejó las cosas bastante claras. Bueno, ambos dejaron las cosas sí. bastante claras. Cuéntame. Sí, yo creo que por primera vez hemos estado como de acuerdo en lo que hemos hablado, en lo que hemos dicho, en lo que hemos sentido. A veces Miguel no dice las cosas que siente, también las dijo. Me gustó que pudimos llegar a un acuerdo y estar tranquilos. ¿Le ¿no? puedes comentar a las chicas cuál fue el acuerdo? No, el acuerdo fue que hay que ser, o sea, que digamos... son novios? No, para nada. No, al revés, yo creo que fueron más, no, ¿sabes sí. qué? Hasta aquí, amigos. Como está de moda lo de los novios, por ese punto. Ah. No, lo que fue como que, ejemplo, le dije lo que yo sentía, él también, pero dijimos, ok, ¿sabes qué? Tenemos el derecho de conocer a las personas, A Frederick, por ejemplo. de abrir Mucho puertas mejor. y ya, o sea, él puede conocer a quien quiera, yo también, pero no por eso es que va a haber un conflicto o un rencor o un resentimiento. Yo no pienso así, porque digamos, hablar con él es como que chévere, entonces ¿para qué yo reservarme eso? Sino que si lo veo, lo saludo, tenemos conversaciones, si no, no, o sea, todo bien. Pero ahora en la interacción estuvieron platicando y te alejaste completamente hacia allá y ayer hablábamos a lo mejor de Fred, del interés que tenía en ti y tan siquiera volteaste a ver a Fred casi. ¿No crees que estás cometiendo errores del pasado? Mira, ¿sabes qué, Vanessa? Eso es lo que me queda como que esa pullita de que dijeron de los errores del pasado. Y yo siento que es como contradictorio porque cuando yo comencé a hacer eso en el pasado, después el tiempo me dio la razón de que todas hicieron lo mismo, de conocer a todos y de darse la oportunidad. Ejemplo, es como, puedo decir, no sé, Elizabeth está conociendo a Austin y después hizo clic con, iba a decir Daddy Yankee, no con Don Daddy Yankee, pero yo corté, ¿va? Con Don Daddy y está bien porque pues el tiempo
Pero en este caso, Austin siempre estuvo frenando. O sea, aquí no hubo como... En este caso, tú eres la que estás frenando. No, yo no estoy frenando, Vanessa. Yo lo que estoy haciendo, y creo que he sido clara, y lo que me gusta es que Frederick también la tiene clara, de que voy despacio porque no quiero cometer errores del pasado, más Pero bien. despacio, pero te vas con el que te habías robado el corazón todo el tiempo. ¿Cómo? Imagínate cómo se puede ver. Te vas con el que tienes como feeling, te vas todo el tiempo a la alberca, intercambio de casas y hasta sales con él y... O sea, no... ¿Qué está pasando ahí? O sea, No, lo que pasó es que yo no había visto a Miguel, teníamos una conversación pendiente donde teníamos que aclarar dudas, Estaba terminando pensamientos. con uno para poder empezar bien con el otro. Puede ser. Entonces, no, Eso está yo creo que no terminamos en sentido porque nunca hubo una relación. Es como él me dijo, me estás terminando, y le digo, nunca hubo una relación, y nos reímos. Entonces, es como que dijimos, no, estamos más bien tratando de llevar la relación que tenemos maduramente entre Miguel y yo. Ejemplo, ya pienso que ni tengo que darle ni como que explicaciones, pero yo no quiero tampoco, como lo que le dije a él, un alejamiento, porque estar con él, hablar con él, de alguna manera me hace sentir bien. No, porque si tanto dice ella que le interesaría conocerte, no estuviera subiendo historias con Miguel. En 3, 2, 1. Tiempo. ¿Pero a quién fue? Eso no fue conmigo. Con Frederick. Dale, responde, Frederick. Mira, aunque sea a mí no me dominan. Aunque sea no lo domina. Aunque sea a mí Se no la me damos domina. en 3, 2, 1, tiempo. Una cosa es que se vea que me dominan y otra cosa es que yo me deje dominar. Ok. Eso es light, light, Igual- ahí. Está bueno, está bueno, está bueno. Sí, respondió. Está bueno, dejémoslo ahí. Y se lo damos. Ahí queda, ahí Y se queda. lo gana, la gente insatisfecha, o sea, la gente espera algo más, por lo menos unas 3 rondas. Claro. No 2 ronditas ahí. Muy tibios, la verdad. Empezamos tú y yo, dale. Dale, Sebastián y Miguel. Sebastián y Miguel. Y se los damos en 3, 2, 1, tiempo. Sube historias contigo y acá coquetea con otro. Y se los damos en 3. Papi, pero ¿qué es esta mierda con los reyes? Tiempo. Te agarran para contenido y te llevas preocupando todos los episodios por ella. Y se los damos en 3, 2, 1, tiempo. ¿Te preocupa que ya no eres el contenido de Andreina? Se la damos en 3, 2, 1, tiempo. Esa es la diferencia entre tú y yo, que yo nunca he sido contenido, siempre he sido real. Y se la damos En 3, 2, 1, tiempo. ¡Lo mató! ¡Lo mató! Y en la torreja. Sangre, hay sangre. Oh, Hay sangre, sí, hay sangre, sí. ¿Cómo tienen tanta mierda en la cabeza? Ya nos conocemos mucho ya. Es normal, ya, ahora ya es normal. Para nosotros. Qué bárbaro. Qué mal. Mierda. Ay, ya se me ocurrió algo. ¿Sí? Sí. A lanzarlo para el Se la chiste. damos en 3, 2, 1, tiempo. O sea, que es real que te cambiaron por otro. Y se la damos en 3, 2, 1, tiempo. Tan real como los falsos celos de Shirley para poder dejarte atrás por otro. Y se la damos en 3, 2, 1, tiempo. ¿Qué hace? ¿Los falsos celos de Shirley? ¿Qué es eso? Eso estuvo muy feo. Dile el programa de su Muy cara, bueno, muy quiero bueno, muy saber bueno. su cara. Yo estoy cizañoso, bro. Ok, dale, dámelo. Se la ¿Por qué- damos por en qué 3, 2, 1, tiempo. ¿Por qué será que Miguel piensa igual que yo? hablas de falsos celos? O sea, ¿te refieres a los que te están haciendo dar a ti? Se la damos en 3, 2, 1, tiempo. Lo mío no es falso, te lo repito. Es tan verdadero como todos los intentos que has hecho para conquistar a una chica que todavía no te está dando bola. Y se la damos en 3, 2, 1, tiempo. Lo hubieras visto el otro día en el parque. Se fue por la sombra. Por la sombra. La sombra. Ya perdí puesto.
Ya perdí ese puesto. O sea, esa es una declaración muy fuerte. No he dicho nada. No, dijiste No, todo. estamos jugando, estamos Dijiste jugando. todo con eso. Papi. Dijiste todo. Dale, dale, vas a seguir. socio. Vas a seguir. No, yo no voy a seguir. A sacar trapitos. ¿Y Alejandro? Las sombras. Las famosas sombras. Sombras. Las sombras. Siento cosas. Las sombras. No, mi trabajo por las sombras es únicamente virtual. Ya no había que aclarar. Vamos a hacer algo más divertido, pues. Ya no va a ser 1 contra 1. Al que ataquen puede atacar a quien quiera. ¿Está bien? ¿Cómo así? O sea, ponte, Sebastián me tira a mí, yo puedo responderle a cualquier otro algo. A ver. Ya, dale. A ver, dale. A ver, va. Pero vamos a hacer una idea, no se vale fuego cruzado. O sea, no se vale que el que te la tiró se la devuelvas. Hecho. O sea, se la Tienes- juegas No puedes devolver. No puedes devolver, tienes que tirarla a Dale, alguien más. dale. Ah, Dios. O sea que el enojo lo vas a depositar. Ah, puede estar en otra persona. No, pero lo diriges. ¿Están Lo diriges, listos? dale, comienza. Se lo Empezamos damos en 3. En triple. Dale, se los damos en 3. Diablo. A despertar, papi. ¿Vas a seguir tocando la guitarra o finalmente vas a tocar a alguna mujer? ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Esa dolió! ¡Maldito! Se lo damos en 3, 2, 1, tiempo. ¿Qué pasó? Dale, Se murió. No. Es que hay que pensar, hay que mirar el tema. Vente, Alejandro, vente. Vente, Alejandro. Es 3, 2, 1, pero... Cuenta 3, 2, 1. Cuenta 3, 2, 1. Y se las damos en 3, 2, 1, tiempo. ¿Sigues teniendo miedo de que me llame Melissa cuando va así? Se la damos en 3. Puedes devolverlo. No puede. Tiempo. Melissa te usó a ti para contenido, no para que te quería. Pero yo creo que también en todo este caos que se ha formado, creo que también los chicos han tenido una visión diferente a Jessica. De hecho, hoy mismo, Jessica, te El sorprendiste color de lo blanco. que los chicos Jessica ha piensan de sido- ti. Yo creo que sí, esta situación intachable. empezaron también a ver. Y precisamente hoy tuviste una plática. Melissa, tuviste precisamente una plática con Donday, con Sebastián, referente a muchos temas, desde votación hasta de cómo te veían todos. Cuéntanos un poquito de eso. O que te podían eliminar, imagínate. Sí, es que por ahí me enteré de que en la gala pasada la que querían votar era a mí y tal. Y yo la verdad es que nunca... ¿Cómo te enteraste? Pues chismes vienen, chismes van. ¡Qué chisme! Chisme aquí dentro. Mira, a mí no me Qué gusta bárbaro. dar Qué nombres. barbaridad. O sea, yo no voy a empinar Aquí se a dicen los nadie. nombres. Aquí No, sí, no, aquí yo se creo dice que todo. es opcional. O sea, yo solamente les comparto mi experiencia a cómo la he venido viviendo desde la gala pasada. O sea, yo me enteré que a la que iban a votar los hombres era a mí o a otra persona. Y a mí. Bueno, pero el tema aquí es como se lo dije a Donday. A mí no me importa quién, o sea, yo no quiero nombres. Yo solamente me agüité porque dije como, voy llegando, yo creo que no he tenido gran conflicto con nadie, he sido súper respetuosa, he sido como muy, ¿cómo se dice cuando no te pones del bando de nadie? Parcial. Como muy parcial, Neutral, muy imparcial. He tratado de dar lo mejor de mí en las conexiones. Entonces, según yo vengo haciendo todo bien. Y entonces me brincó ese tema de por qué me van a sacar o por qué votarían para sacarme a mí. Y bueno, entre esos chismes me explicaron que era porque pues por estrategia los nuevos son los que hay que sacrificar, ¿no? Entonces yo estaba... ¿Se te lo confirmaron? Sí, yo estaba súper agüitada y como no soy de quedarme con las cosas, pues fui a hablar con los chicos, con los que estaban en ese momento ahí, y se tocó el tema con Donday, porque a él lo aluden. O sea, eso te dijeron y tú fuiste a tocar el tema. O sea, no fue que ellos te confirmaron eso. No, yo fui a tocar Ok. el tema con ellos dos, porque ellos dos estaban ahí y Donday me saludó y yo, como saben, yo no le hablaba a Sebastián. Entonces, pues como que Donday trató de amenizar las cosas entre Sebastián y yo, lo cual estuvo bien porque al final Sebastián y yo acabamos pues hablando, aclaramos lo que pasó, nos pedimos disculpas mutuamente y quedamos bien. Ya fue como, ok, sí, ya está, me pidió una disculpa porque a su parecer ahora ya cree que hizo las cosas mal. Yo le pedí una disculpa por todas las cosas que dije. Pero y ya, le bueno. dijiste que está encaprichado. Sí,
¿En qué sentido? Yo lo pienso. ¿Que Lo está encaprichado dije- con Shirley? Sí. O sea, Pero ¿no esa es piensas mi que es manera de real? pensar. Ok. O sea, esa es mi opinión propia. Yo pienso que él está encaprichado. Y yo le expliqué por qué pienso eso. O sea, de qué manera veo yo las cosas que hacen que yo piense que él está encaprichado. Que quiere con Shirley y con nadie más. Si no es Ajá, ella, nadie. Exacto, esa fue mi explicación. Dije, cuando tú estás encaprichado con alguien, y yo le puse el ejemplo burdo de una bolsa en una tienda. Le dije, yo soy súper necia con las cosas. O sea, yo cuando me encapricho quiero esa bolsa, y si no está en esta tienda, voy y la busco en otra, y si no en otro país, y si no por línea, y si no por... Estoy así hasta que lo consigo. Eso es encapricharse. Pero entonces, Para ¿crees que mí. si a lo mejor no estaría Shirley y no tendría ese supuesto capricho, te hubiera dado chance para salir? El chance me lo dio. El problema fue que él no se esperaba que la situación hacia Shirley cambiara. Por favor. Entonces, ¿Quién más va a votar por ¿Shirley? Igual, ponte que las cosas... Shirley. ¿Qué es Shirley? ¿Ah? ¿Qué estás diciendo? Con mi nueva mejor amiga. Es que me has tenido que decir capricho, no Shirley. Si me dices capricho, yo volteo. ok, te dijo capricho. Ok. Bueno, entonces eso fue. Gris, Con Sebastián ya, pues todo bien. Y con ellos hablé de lo de las votaciones, les dije cómo yo me sentía ahorita en cuestiones, pues sí, como de formato, pues. Les dije que para las nuevas es un poco más complicado adaptarse Para las huevas, ve las nuevas. a todas estas situaciones que pues tienes que llegar a comprender a su paso, porque no llegas y te lo explican. Entonces, conforme el paso de los días, tú te vas dando cuenta cómo funcionan las cosas y te vas adaptando a esas situaciones. Y nada, o sea, tocamos esos temas, lo de la votación. De hecho, Shirley, los chicos tuvieron una plática justo cuando se fueron las chicas. Y comentaba Sebastián que no sabía cómo actuar porque pensaba que cualquier cosa te podía cambiar el humor. Y está un poco tembloroso. Porque, o sea, estás tranquila o... ¿Yo soy tranquila? O sea, sí. Estoy en mi mejor día, Vanessa. Estoy muy contenta, Muy las cosas me han sarcástica. salido perfectamente. Con razón yo le decía a Andrea, no sé por qué estoy hablando tanto, no sé por qué estoy contenta. Algo malo va a pasar durante el día, dije. Dicho y hecho, mira. Pero sí lo sientes como algo malo, la plática. No, es que no he escuchado lo que han platicado, no sé. No, básicamente platicaron lo que dijo Jessica, pero... ¿Qué dijo? Ay, no, pero por la sí plática que le tuve con comentó que habías dicho que estaba de una manera distinta platicando con ella, como coqueteando. ¿Tú lo sentiste así, que estaba coqueteando? Austin es un mentiroso, Vanessa, porque yo en ningún momento he dicho eso. Para nada. Yo estuve aquí echada mirando así, prestando obviamente mucha atención porque quería saber cuál era el comportamiento corporal, qué le decía ella a él cómo le respondía y todo eso. Escuché obviamente lo de capricho, que no considero ser el capricho de nadie, pero bueno, es su percepción y bueno, está bien. Pero en ningún momento dije que estaba celosa ni nada de lo que ha dicho. Así que no sé qué le ha pasado. Observadora nada más. Observadora nada más. Yo creo dejaron que sudando Austin, al pobre al otro el lado. viaje le ha caído un poco mal y no ha escuchado de No ha repente escuchado. o no se ha bañado bien, pero eso no lo dije. ¿Celosa? No, para nada. Para nada, tranquila. Todo fluye. Todo fluye. Tranquilísima, contentísima, todo lo que termina en Isa. Hombre, Esta nueva Shirley anda. Muy bien, hasta gritaste. ¿Qué? El amor, hasta le gritaste. ¡Suelta! ¡Aléjate! ¡Aléjate, estúpida, mi hombre! No, tranquila, te lo juro que cero, nada que ver. No, es broma, baby. Todo bien, en verdad. Todo Ella bien. está muy contenta hoy. Pero no, De pero verdad, que se comportó. Shirley. Contenta, no sé por qué. Vale, tiene que ver algo de Mercurio con... Retrógrado. ¿Cómo es? Se alinea. ¿Cómo están las líneas? En Mercurio nada se alinea, hermana. En Mercurio todo Bueno, se hace pero algo bola. algo pasa aquí. Bueno, ayer también- como se cayeron todas las redes. Sí, terrible. Pero bueno, Gris, tuviste una plática con Edgar. Interesante, donde te tocó el tema de Claudia. Y salió a decir que Edgar, que estaba como preocupado porque piensa que él se siente un poco culpable. Debería. Piensa que está dolida.
que no. Gris le aclaró que no, pero él se siente así. Entonces yo quiero saber exactamente el poder del amor. Quiere saber cómo te sientes referente a todo lo que ha pasado. Porque sí, pues, como dice, las nuevas siempre tienen una posición diferente o a lo mejor incómoda. Y sabemos que has estado como buscando tu sitio. ¿Cómo te sientes referente a esto que dijo Edgar? Me siento como me veo, muy bien. No, la verdad es que yo no me siento dolida. Creo que sí podría insistir tal vez mucho más o qué sé yo, terminar de dar lo que podía haber dado, pero me siento tranquila, sí, la verdad, Vane, sí, esa situación de los nuevos, los antiguos y al fin y al cabo todos vivimos en la misma casa y punto. Entonces, que las cosas inevitablemente se van a dar como tengan que darse. Entonces... ¿Pero no estás dolida? No, yo no me siento así y si me sentiría tal vez lo diría, pero yo prefiero tomarme las cosas con humor. Ponte, hoy día yo le hice un chiste a Gris, tomá, porque justo hemos llegado a la casa juntas y era, la querías tomar, pero no sé, él como que lo toma muy... Personal. Muy a pecho. Ajá, no sé si personal, pero un día, por ejemplo, le hice un chiste y bueno, yo también, honestamente, no soy una persona que vea los capítulos porque... Siento que es enfermarse la cabeza al escuchar cosas que dijo o no dijo, pero sí he leído comentarios como que me han chocado en redes sociales. En su momento se los dije, digamos, ¿no? O sea, hoy día, por ejemplo, compartía con Mare que la gente... Es que también todo se puede interpretar a la manera como lo quieres ver. O sea, la gente me dice, Mare lo puso en tu contra y por eso Edgar ya no quiere nada contigo. Entonces, yo digo... ¿Cómo así? No, por eso. Me da hasta pereza escuchar eso, ¿no viste? Ajá, y yo le dije a Mare, o sea, ¿qué onda, digamos, no? O sea, no, y ella me dice, no fue así. Ok, o sea, yo no necesito darle más lata al asunto, yo le pregunto a la persona, me dice que no, yo me quedo con eso. ¿Y no te da curiosidad ver las conversaciones? La verdad no. ¿Y el cizañero de Austin? No, fue Renier. Somos grandes, todos somos maduros, todos sabemos por quién votar y por quién no, y cada quien toma sus decisiones. Con la que él podía llegar, que obligatoriamente donde iba a tener que hablar con él y ser su amigo porque no tenía de otra, era conmigo porque yo soy la mejor amiga de Elizabeth. Parece que están bailando, señores. Sondai también me juzgó en su momento y dijo que él vio el show y que yo había manipulado cosas en situaciones. ¡No! Bueno, vamos a hacer una conexión a casa de los chicos, por favor. Chicos, ¿me escuchan? Me encanta. Sondai es igual a Eli. ¿Por qué están igualitos ustedes dos? No se han visto. Uy, no, bueno. Con razón. ¿Cómo están, chicos? Hola, Vanessa. Hola, Vanessa. ¿Qué tal los ánimos? Bien. Ay, ¿por qué no hay esos? ¿Cómo va el día? ¿Cómo se sienten? Súper bien, súper animado. Tenemos una dinámica acá. Un montón. Súper relajante. Aprendiendo. Oye, ¿cómo van? ¿Qué ha estado pasando entre Renier y Sebastián? Tuvieron una plática interesante referente a la palabra contenido. Y empezamos el día con... Cizaña, señores. Me encanta, me encanta. 3, 2, 1, tiempo. Bueno, Vanessa, básicamente ¿Qué tienes ahí, Edgar? los chicos, ok, básicamente los chicos me estaban contando que hubo una conexión en la casa de las chicas en el momento en el que yo estaba hablando con Jessica. ¿Así? ¿Lo platicamos? Sí, exacto, lo platicaron, entonces dijeron que
que Shirley estaba observando atentamente pues mi plática con Jessica, que fue bastante casual, amigable, diría yo. Entonces yo les dije, hey, ¿será que ustedes creen que ella se pudo haber molestado o algo así por el estilo? Porque pues a mí me pareció que fue súper casual la plática. Y el cizañero de Austin. No, fue Renier. Austin te dijo que estaba incómoda. Entonces Austin me dijo, sí, yo la vi muy brava, no sé qué. Mentira. Andrea, por favor, defiéndeme. ¿Y Espérate, lo interesante no es esto. ¿Qué dijo? A ver. Baby. ¿Y qué dijo Renier? Uno a la vez. No, uno a la de vez. hecho... Que el poder del amor traiga dos Migueles aquí. Se malinterpretan las cosas, no fue este Miguel, fue ese Miguel. Uno a la vez. Teodoro no fue. Thor me Miguel, dijo por que favor, estabas disque silencio. súper molesta, que mejor dicho. Pero bueno, entonces yo dije eso y Renier me refuta y me dice, igual no podría estar molesta porque ya le toca estar contigo porque te cogió de contenido. Renier, ¿por qué el comentario? No, porque como han hecho varios comentarios de mí, de mi relación, que si no es real, que si no es acá. Pero eso, Tiran, nosotros tiramos, Vanessa, así No, es. Rey, A mí en me verdad, tiran, yo no tiro. lo Él tira, yo Aparte tiro. tampoco como que se lo dije tan en serio, pero sí. Tan real que si tienes él se con lo cogió Meli, tan en somos serio, porque chiquitos. lo- Mira, a mí me parece que esto ya... Pa'lante, mijo, pa'lante, échele. Mira, a mí me parece tranquilo. todo lo contrario, me parece, Rey, que esto, de hecho yo he... Amor y paz, amigo nuevo. Sí, o sea, yo también he escuchado eso, como que no es molestando, pero de hecho eso es tema del pasado y yo he optado, como te lo dije, por bendecir tu relación con Melissa. Dije, hey, qué chimba que se tengan cariño. Lo único malo es un poco que lo tóxica que pueda ser Melissa. Lo dije. Pero ese es problema de él, tú no te Exacto. Bueno, entonces yo voy a bendecir tu relación. Que bendiga tu relación y que sean felices. Gracias. 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 No te pongas celoso, Gracias, qué Rey, rápido tranquilo. cambian las opiniones acá cuando se las preguntan, ¿no? Shirley, Sebastián, ¿cómo va su relación? ¿Quieren seguir conociendo a más personas? No. No. ¿Qué? ¿De una no? No, de hecho, ahorita pues estaba como pensando eso y ya se lo había platicado. Yo en este punto del programa, después de tantas cosas, no me interesa conocer a nadie. O sea, cuando viste a Sebastián entonces con Jessica, ¿te dieron celos? No, para nada. Un poquito. Porque depende de la conversación, el lenguaje corporal que los dos tengan y de lo que estén hablando. O sea, yo los vi muy tranquilos, los vi como amigos y ya. No tengo por qué tener celos. Si él no me da motivos, no tengo celos. No, parce, es que Pero eso, vimos llegó algo Austin diferente y un me dijo, poquito, no, es que el ¿cierto? lenguaje corporal tuyo... Austin. Es Le que dije, Sebastián, cuando hables con Jessica, mires al piso, ¿ok? Ok. No, mentira. Jessica. Pero es que aquí ya todos los traen igual, o sea, ya nadie me habla, ¿me entiendes? Nadie me puede ver, nadie me puede mirar. Chicos, pista al piso. Tú eres medusa, te miran y se convierten en piedra. Literal. Bueno, chicos, ¿saben qué? Yo creo que es tiempo que se vengan para casa de las chicas y me traigan el cofre, por favor. Vengan para acá. Sabemos que este día tocaste con Jessica el tema de las votaciones, donde supuestamente tú y Miguel son los que deciden quién se va. Nuevamente se toca el Miguel. tema. Lo bueno es que ya no solo soy yo. Ya por lo menos Miguel está incluido. ¿Cómo te sientes, Miguel, que se te incluya en esto de las decisiones de votación? Bueno, es un honor, la verdad, que me incluyan en algo y que me tomen en cuenta. Pero en realidad, repito nuevamente, aunque redunde en el mismo tema por una carta que la verdad me parece innecesaria y sin sentido, porque lo que hizo más fue traer un irrespeto hacia las mujeres de esta casa, pienso que la decisión es de cada quien. Yo puedo decir, voten por no sé quién, y aunque lo dijera, cada quien al final vota. A mí me llamó mucho la atención lo que dijo él el otro día, de que aunque en ambas casas conversemos de, hey, ¿por quién van a votar hoy? Ay, no sé qué hacer, hay esto, lo otro. Al fin y al cabo, el que baja al podio donde tiene que votar es cada uno por separado. Y el voto es secreto. O sea, al fin y al cabo, si aquí dijéramos X o Y motivo, cada quien es libre de tomar su decisión, ¿me explico? Entonces, pienso que aquí ya todos somos grandes, todos somos maduros, todos sabemos por quién votar y por quién no, y cada quien toma sus decisiones.
ayer yo me puse a pensar en algo que no me había dado cuenta. Si te pones a pensar, él tenía y quería arreglar las cosas con Donday. La única persona y la persona más directa, o sea, no la única, la persona más directa a la que, o sea, con la que él podía llegar, que obligatoriamente Donday iba a tener que hablar con él y ser su amigo porque no tenía de otra, era conmigo porque yo soy la mejor amiga de Elizabeth. ¿Me entiendes? Y es por eso que yo siempre me reflejo y es por eso que todos aquí me apoyan. Yo no manipulo a nadie. Yo siento que peleo guerras que todos quieren pelear, pero yo soy el único hijo de p que me paro al frente de la cámara y lo dice. Y por eso todo el mundo me apoya aquí. Y me siento ahorita como la vida, porque todo el mundo siente lo que ese hecho acá. Meterle cizaña a cada uno que yo estoy jugando a hacerme el amigo. Yo prefiero irme aquí con amigos. Aquí nadie me nomina a mí y que parezca que yo literal le estoy diciendo a cada uno que vote. Yo a nadie le pongo una pistola para votar. Somos mayores para que salgan a decir de que mi relación se dañó por su cizaña. ¿De qué clase de amor estamos hablando? ¿Un amor falso? ¿Un amor frágil? Mete la cizaña que quieras aquí con Elizabeth. Ella no, mi problema con ella nunca va a ser por medio de una cizaña. O sea, ¿de qué amor estamos hablando? Que en 2 meses que llevamos ya ese man se besó como a 3 manes. ¿Qué amor real es el que habla? ¿Ese es tu malestar realmente? Mi malestar Donday? es ese, sí. ¿Qué quiere ganar el reality? Sí, como todos a la final, para llevarme como todos a la final. Pero a mí no me van a sacar de contexto diciendo que yo soy manipulador de acá. Y me expreso de esta manera porque de verdad lo hace. Afuera metió la idea de que yo quise sacar a Murciélago Blanco. Yo quise sacar a Murciélago Blanco. ¿A quién se lo dicen? A ellos. Quizás aquí tenga unas personas la mente más fuerte que la otra. Pero a mí no me van a venir a meter cizaña. ¿Qué es eso de que mi relación se dañó por su cizaña? ¿Qué es ese texto? Y ahora mismo este tipo está afuera queriendo irse porque se quería ir, pero anda que le arde. Y le mando una carta a Mare cuando estaba intentando otras cosas con otras personas. O sea, lo que yo estoy diciendo es que todas las votaciones que se han dado y las personas que han salido, y sí puedo decir que han pagado justos por pecadores, sí ha habido eso, porque nosotros literalmente estamos aquí en contra de un reality que también se está viviendo afuera, que se llama Vida Real. Y yo no manipulo a nadie, yo siento que yo aquí guerreo lo que todo el mundo piensa, sino que yo me paro y lo digo. Fin. Mira, al final del día siempre se ha dicho que esto es una estrategia. Cada quien La juega estrategia su que estrategia sea, pero que quiera para yo no voy a lograr jugar su a lo premio. injusto. Y no es que digo que soy justo. Bueno, vamos a retomar, chavos. Chicos, hoy los reuní a todos juntos porque lo han pedido a gritos, han pedido dejar cosas atrás y divertirnos. Entonces vamos a tener una pequeña dinámica, ¿les parece? ¡Eso! Le voy a pedir a Hussein. Dale, hoy sí hagámoslo bien como que estamos jugando. Agarra. ¿Quién empieza? Ella que empieza, le cuesta menos agarrar. Así, empieza. No, pero es que- Para que vean. Te mueves. desde acá es de cero. No, póntela. Ok, empieza. Escuchen, miren. Yo no sé cómo. Pongan atención, después pierde. Presten atención. Ahí van. Agarre bien. Quítate el pelo. Ah, va, pero Bueno, pásate tú, no. Pasa Espera. la otra. Un paso. Es que tienes mucho pelo. Pero Y echarla. ¿Entendieron el concepto? Dos Se veces, entiende. dos veces. Se entiende. Ok, Tampoco mira, son no, que no te inteligentes, tope el chavos. pelo, porque el pelo Inteligentes. aquí Ya se te verán. Es una sorpresa, chavos. Para todos. Es una sorpresa para todos. Ok, Andreina Frederick. Alejandro Mariela. Shirley Sebastián. Renier y Melissa. Miguel Ángel Mare. Miguel Piña y Jessica. Austin. Andrea. Edgar Gris. Muy bien. Un voluntario de pareja. Miguel, que tú tienes dos. Muy bien. ¿Con quién quieres empezar? ¿Cuál de tus dos parejas? La que guste de las dos, que quiera jugar primero. Claudia, ven para acá. Van a tener 2 minutos para pasar la mayor cantidad de naranjas de un lado a otro. Recuerden, no pueden utilizar las manos, solamente para ubicarse la naranja. Fuera de ahí, nada, ni para soltarla, ¿va? No. Tienen que soltarla con el cuello. ¿Están listos, equipo Piña? Sí para esto. ¿Puedo ponerme 5, 4, 3, 2, 1. ¡Corre tiempo! No, sin manos, Claudia.
juego, Austin y Andrea. Austin y Andrea. 5, 4, 3, 2, 1. Comenzamos. 2 minutos. Corre tiempo. Muy bien, agarra bien. Tienen 2, van a buen ritmo. Muy bien. La querida Andrea agarra todo para que no haya accidente. Una más. ¡Qué hombre! Pero este es mi cuello. El cuellito, mi amachi. Sí, vamos, tú puedes. 4, 3, 2, 1, 0. Tiempo. ¿Hay algún premio, Vanessa? Habrá. Habrá. Depende de quién gane. Depende 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 naranjas. Para el equipo de Andrea y Austin. Muy bien. Alejandro y Mariela, por favor, vengan a la línea de juego. Bien. 5, 4, 3, 2, 1, tiempo. Empiezan. ¿Puedo sacar? Este es el... ¡Quítatelo! ¡Un minuto! ¡Sin miedo, Mariela, sin miedo! Alejandro no se rinde, lo está demostrando en el juego. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Muy bien. Ok. 4 naranjas, pero son los ganadores. Oye, 4 naranjas, pero salieron bien ganones. ¡Muy bien! Al área de juego, Mare y Miguel Ángel Tor. 4, 3, 2, 1, comenzamos. Que no sea el hombro, señores, es el cuello. El cuello. Un minuto tienen de juego. Vamos a ver si pueden sobrepasar a la pareja que está en la delantera, que es Andrea y Austin. Muy bien, vamos a contar. Ey, bravo, igual, bravo. Hicieron buen, se ve pesada, Me arrasó un poquito con la barba. 2, Me rasé. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, señores. Están en la delantera. Andreina y Fred, por favor, vengan para ya acá. van ganando un rato. Muy bien, 5, 4, 3, 2, 1. Comenzamos, dale. Primer pase con éxito. Falta un pase más, ¿no? Falta
Se ve pesado. Muy bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Señores, Gané. 12. Gané. La siguiente pareja a pasar es Sebastián y Shirley. 3, 2, 1, comienza el tiempo. Ahí van, agárrala, Kai, atorada. Aquí le está jugando en contra el romper de Shirley. 1 minuto tiene, vamos. Vengan por acá, por favor. ¿Listos para jugar? Sabemos que Renier la vez pasada fue el campeón indiscutible. ¿Podrás repetir? ¿Podrás repetir? ¿Qué dice Renier? 3, 2, 1, comenzamos. Todavía si van a esta velocidad pueden recuperar, pueden ganarle a los Andreina y a Fred. Se cae, pero la recuperó Renier. Melissa la lleva al final de la canasta. Van a buen ritmo, se parece que están bailando, señores. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ellos se fueron en otro juego, muy bien. Señores, esto pesa. Es más, me lo voy a llevar acá para ir metiéndolas acá de una vez. Vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. ¡Sí! ¡Ganando! Muy bien. Hablando de guerreros, que venga Edgar y Gris a la pista. Muy bien, 13. concéntrense. 13. Puerto Rico, Honduras, un mismo corazón. En 5, 4, 3, de poética, 2, 1, comenzamos. Muy bien, primer pase, sin hombros, sin hombros.
Ese guerrero, ¿cómo no vamos a ganar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Bueno, y la última pareja en pasar es Elizabeth y Miguel. Por favor, vengan para acá. Tienen 17 hasta el momento, récord absoluto. Lo tienen Gris. No vamos a ganar. 4, 3, 2, 1, comienza. Muy bien, ya va una, casi una, muy bien, una naranja acaba de pasar. Ahí van, va muy bien. La risa se le baja, se le baja, se le cae. No puede, Eli le gana su típica. 40 segundos, señores. Nueve, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y entró a tiempo, señores. Hoy sí sentí como hueles. Vamos a contar. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 naranjas. Eso quiere decir que nuestros ganadores son. Mira, Miguel, Claudia, otra se vez quedaron 8. igual, Claudia, ni más ni menos. 8. Muy bien. Ni más ni menos. Es tu número, pero los ganadores absolutos son perdón. Gris y Edgar. Debo decir que ustedes para el próximo programa ganarán una cena de una rica paella. ¿Les parece bien? El chiste del señorito. Bueno, les quiero recordar a todos en casa que no se olviden en votar en www.elpoderdelamor.tv por su favorito. Recuerden que tienen la oportunidad de blindar su casa, que es muy importante porque ustedes son parte esencial de lo que es el poder del amor. Chicos, les tengo una noticia. Se pueden quedar, tienen tiempo libre y pueden utilizar la alberca. No se pueden cambiar, así como están, pueden utilizar la alberca. Muy bien, chicos, a divertirse. Yo me despido. Soy Vanessa Claudio. Buenas noches. Bye. Puede que me digan muchas cosas. Ahorita Dondai lo acaba de acusar de que sí, que se besaba con una, se besaba con otra. Discúlpame. Pero así como Dondai ve el show, yo también lo he visto, lamentablemente, porque me gustaría no verlo. Pero en su momento Dondai comenzó con que sí, que vi el show, entonces tú. ¿Me entiendes? Dondai también me juzgó en su momento y dijo que él vio el show y que yo había manipulado cosas en situaciones pasadas que no prefiero no tocar porque yo no me gusta traer ese tipo de colaciones para tener abrir nuevamente un problema que para mí ya se cerró. Y él me juzgó a mí de que yo fui la mala. O sea, yo siento que Dondai le tiene tanto miedo al público y a las críticas que él simplemente hace lo que el público quiere. Y eso no está bien porque no está siendo leal a ti mismo. En su momento yo me puse muy mal cuando el público me criticó y todo. Y él me dijo, déjalo ahí, que la gente es así, que no le pares bola, que te haces 8 por gusto, que ya sabes cómo es esta cosa. Y ahora él está como está. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué consejo me diste a mí si ahora tú estás así? Y él sí metió cizaña, sí le metía cosas en la cabeza a Andrés, todos. O sea, en su mayoría, como piénsalo bien, después por ahí otros fueron diciendo, no, loco, peléalo. Pero él sí decía, yo escuché clarito, lo tengo aquí grabado, si con esa man vas a sufrir. Me dijo así. Y a mí me dolía, porque él me conoce y al comienzo hablaba muy bien de mí, cuando estaba intentando montar su show conmigo, y después dejó de hablar bien de mí, aparentemente. Entonces sí duele.
Y duele pensar que más allá de todo lo que él pudo haber hecho, eso es lo que me tiene como que en conflicto en mi cabeza. O sea, yo sé que él pudo haber hecho muchas cosas, pero lo que él hizo aquí adentro, muchos también lo han hecho afuera. ¿Entiendes? O sea, ¿con qué vara lo estamos juzgando? También, a mí me dolió un montón, muchas cosas, y él es consciente. Y de alguna manera, yo también cometí muchos errores que le dolieron a él. Entonces, si ambos cometimos errores, ¿por qué no darnos una oportunidad? Eso es lo que me tiene como resonando en la cabeza, ¿me entiendes? ¿Por qué yo no darle una oportunidad? Y como lo dije cuando leí la carta, para mí es muy importante conocer lo peor de alguien. Como que si yo el día de mañana te quiero conocer a ti, para tener algo, digamos, en ese sentido, te voy a decir, muéstrame lo peor de ti al comienzo. Prefiero conocer lo peor de ti y luego lo mejor, yo. Claro. Porque lo peor de alguien eventualmente sale, ¿me entiendes? Tú sales de aquí, si es que sigues con tu relación porque realmente conectaste con esa persona, te vas a vivir a otro país en este caso porque tenemos una diferencia de países y eventualmente vendrán problemas monetarios, vendrán problemas de trabajo, vendrán problemas de lo que sea. Y ahí sale la peor parte de una persona. Y las dificultades. Las dificultades, exacto. Ahí puede salir la peor parte de una persona. Entonces, yo no la conocía. Ahí es cuando pasa esta cosa que pasa en ciertas parejas que dicen, ay, pero Edgar no era así. Este no es el Edgar que yo conocí. Entonces, si ya conocí lo peor de él. Se ilusionan con el ideal y cuando sale a la luz el verdadero es como que, este no es. Entiendo. Ey, ¿por qué me estás haciendo tantas maldades hoy? ¿Yo qué te hice? No, 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 no. Ay, no. Ay, qué rico. Uy. Qué maldad eso. Qué frío. Ya vamos a entrar a la piscina. Conocer a alguien para mí no es ir a tomarte los tragos con él y salir de fiesta. Conocer a alguien es sentarte y conversar así como lo estamos haciendo tú y yo. Entonces, eso es darte el tiempo de conocer a una persona. Yo no creo que se le puede satanizar a él de malo, de esto, de ese individuo, como se lo está tratando, cuando no está presente, cuando todos aquí tienen rabo de paja. Entonces, me parece muy duro todo lo que está pasando porque, de hecho, así me digan estúpida, así yo prefiero ser la estúpida, la rogona, la esto, la otro, la ten dignidad y todo lo que me han dicho, a ser una persona que no es leal con lo que siente. Así me roben el discurso porque yo estoy escuchando que me roben el discurso, pero soy leal a lo que siento y lo que siento es un profundo cariño por una persona que sé que es mucho más de lo que pudieron ver aquí. Sé que es una persona increíble y que comenzó a jugar porque se dio cuenta de que aquí muchos juegan. Que aquí muchos estaban jugando. Pero sé que lo que siente por mí es real porque se notaba en su mirada y las miradas no mienten. Los ojos no mienten. Tú mismo me lo dijiste en varias ocasiones. Me lo ha dicho Austin, me lo han dicho en varias ocasiones. Entonces sí me cuestiono, o sea, me encantaría que regrese. Pero no quisiera que regrese a esto, a que le lancen y le lancen y le lancen en vez de dejarnos resolver nuestras cosas. Y tanto hablan del público y lo que el público quiere, lo que el público... Yo siento que, pues si quiero que regrese también, porque yo siento que el público quiere ver qué pasa con la historia. Que no se quede así en el limbo. En el limbo de personas metiéndose, de cosas sucediendo, de dos personas viviendo por su orgullo y no pudiendo decirse las cosas porque el orgullo no se los permitía. Porque siento que así fue. Yo le pude también haber sentado y haberle dicho un montón de cosas a él, ahí, uno a uno, pero nunca lo hice porque mi orgullo no me lo permitió. Preferí esperar a la gala o a esto para decirle las cosas desde lejos y no tener que enfrentarme a él así. Y él también su orgullo no se lo permitió. Entonces, de alguna manera digo, ¿qué podría pasar si en este tiempo fuera él descansa su cabeza, vuelve a sí mismo y luego regresa?
Obvio que se fue bien decidido, pero ¿tú crees que, o sea, según la carta lo que me está diciendo es que regresaría por mí? No, él dijo, tienes hasta esta gala para decidir. Total, por eso. Fuera, dentro o fuera. Dentro o fuera, pero si yo decido dentro, supongo que él haría las cosas por regresar, ¿no? Entonces... Supongo. Pero yo sé que él estaba, hermanito, te lo digo con toda la, o sea, con toda la honestidad del mundo. Yo al comienzo también estaba igual. O sea, ahora a mí lo que me da como wow, lo que digo wow, es que al principio todos me juzgaron en mi proceso. Pero ahora casi todo el mundo está viviendo ese mismo proceso, pero a su manera. Pero yo al comienzo, cuando me quise ir, también decía, al fin me largué. El día que yo cogí, que me fui, que fue el día que al día siguiente él ya estaba conversando con Andrea, que más o menos no sé si entendiste eso, pero literalmente fue un día que me comenzaron a lanzar y me lanzaron lo de que hay un complot en tu contra, pero no te podemos sacar porque estás blindada. Y yo dije, wow. Cogí, me paré y me fui y dije, yo ya no doy esta guerra más. Y me fui y dije, no más. Y cuando sentí que me fui y boté todo, dije, soy libre de esta mujer. Al fin puedo volver a mi vida tranquila, sin problemas, sin nada. Y obviamente pensaba en él, pero pensé que él iba a decir lo que yo he dicho ahora con él, como está harta, está cansada y esto continuará afuera. Él tomó otra posición. Ahora él entiende mi posición. Ahora él me entiende. Ahora dice, con todo lo que pasó contigo, dije, wow, me necesito dar un espacio. Estaba aguantando mucho y sin darme cuenta estaba dañándome a mí mismo. No puedo hacer nada. Ok, me tocó a mí. Hoy me tocó a mí. Viste, a mí yo soy vengativo. ¿Sí? Sí. Pero porque si yo no hice nada. Yo no he hecho nada. Me quiero soltar. Hágale que yo también lo voy a disfrutar. No, no. No. ¡No, René! ¿Ese grito? ¿Eh? ¿Y ese grito? Usted me está molestando. Sí. Soy malo. Soy malo. Yo también puedo ser muy mala. Soy malo, pero te quiero. ¿Ah, sí? Sí. Pero solo me estoy vengando de algo. ¿Pero de qué? No entiendo. De la primera vez que me trataste mal. Me estoy acordando de todas las veces que me has tratado mal. ¿Qué? ¿Solo fue una vez? No, fueron como 2 veces. Sí, ¿cuál otra vez? ¿Eres celoso? ¿No? ¿No? Como Del 1 al 100, 120, dice. No. 500. ¡Wow! No soy celoso. No, pero bueno, yo recuerdo que dijiste que eres Mira. celoso bonito. Sí. Pero sí me gustaría saber qué piensas. Mira, pienso que Miguel es un tipazo, me cae re bien, se lo ve súper buena onda. Yo no puedo decidir por él, tú tampoco, entonces él decide por él y él va a hacer su vida y si quiere intentar, va a intentar y perfecto. Y si vos le abrís las puertas, igual está perfecto, no hay ningún problema. Lo mismo yo, lo mismo vos, cada uno decide qué hacer. Y yo respeto eso. Y realmente, o sea, nada pierdo intentando. Tampoco siento que estoy perdiendo el tiempo ni nada, porque realmente, o sea, quiero conocerte. Ese es mi objetivo, conocerte. Me caíste súper bien, te lo dije desde el principio. Ahora, si luego se da algo, pues bienísimo. Y si no... Bienísimo, me gusta esa palabra. No, Lo voy a utilizar. ¿Nunca la habías escuchado? No, es como vacancísimo, bienísimo. 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 En Bolivia se utiliza un montón. Y si no, pues igual no pasa nada, quedamos de panas y súper buena onda todo. Entonces, no hay lío con eso.
hubiese pasado, sí. ¿Por qué no me animé o no nos animamos a intentarlo? Porque frente a la primera duda que tuvimos, nos tiramos del barco. No, la primera duda no minimices. ¿La primera duda qué? Pero es la primera duda que tenemos, efectivamente es nuestro primer conflicto. Y nos tiramos del barco así como si nos vamos por lo fácil. No es lo fácil. Es que es lo fácil. No. Lo fácil. A mí también me resulta como de repente decir, no, ok, listo. Y voy y nada. O sea, cualquiera de los dos. A vos también. Te volvés a tu zona de confort. Y listo. Pero no. O sea, por algo no es lo que estás haciendo. Del todo. Y por algo yo no. Yo estoy acá. Sentado. Procurando de convencerte de que vale. Y yo sé que vos sabes que vale. Yo no he dicho que no vale. ¿Viste? Es simplemente que pongo en balanza, como todo en la vida, como uno va siempre por la vida poniendo en balanza las cosas. Claro. ¿Qué es lo que no te gusta de Andreina? Pero de verdad te sigue gustando. Físicamente. No te estoy negando nada. ¿Qué te estoy negando? Que estás peleando una guerra que no es tuya. ¿Qué tú harías si yo te dijera que Jessica todavía siente cosas por ti? Tuvimos algo, pues. Y terminó no porque nos dejamos de gustar, sino... Vuelve y me lo dice, lo recalca de que hay una amistad. Si llega a surgir algo, se da y se dio. ¿Tú crees que a Gris le sigue gustando Miguel? Sí. ¿Tú crees que a Andreina le sigue gustando Miguel? Por supuesto. ¿Te atrae? Sí. Sí, se ve. Y tú a él. Yo veo que tú le gustas a él. Tengo un sentido que me dice, está mintiendo. Le vas a dar un paso adelante, sigues con tu paso atrás. Sigo fluyendo. Le pasa lo mismo que le pasó a Miguel con Gris y ella. Es como que el karma. Astrid, la mamá de Shirley, está de cumpleaños este día. Está de fiesta allá en... Feliz cumpleaños, mami. Sé que no estamos juntas, pero sabes que te amo, te adoro. Yo también te extraño, mi amor, te amo con toda mi alma. A ver, el favorito para mí es Sebastián. Mamá, cállate.